Suscríbete a la Panterita. 1-0. Vamos a poner acá. ¿Y el otro partido? Tacuarí le está ganando 3-2 de visitante a Fernando de la Mora. Tacuarí gana ¿cuánto? ¿3? 3-2. ¿Ah? Fernando de la Mora. ¿Cómo está Tacuarí, niño? Con este marcador está trepando un poquitito en la tabla. Estoy actualizando aquí. Ahí estamos poniendo fútbol a lo grande. Este es mío personal. Intermedia Santaní 1, Ribeño 1 o gana. 1-0 Santaní. Está ganando Santaní y está peleando para no descender el conjunto de Santaní. Puntos vitales que está conquistando. Santaní 1, Ribeño 0, Tacuarí 3, Fernando de la Mora 2. Así mismo. Muy bien, informamos a la audiencia, está mi Twitter también y vamos a seguir con relación a esto. Luis. La Agrícola Sale Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Estamos con la intermedia, compañero, porque ayer San Lorenzo perdió ante perdió porque jugó de local. Perdió contra General Caballero 3-1. Y el panorama tiene a General Caballero prácticamente ascendido con 57, una tragedia, una catástrofe. A la que nos suba, Resistencia 42, San Lorenzo que ya jugó 42. ¿Verdad? Y al empatar Fernando de la Mora, que está perdiendo, quedó con 39. Y Tacuarí está ganando, ¿yo? Tacuarí está ganando 3-2. Bueno, podría ir a 43. Podría quedar como único escolta hasta ahora Tacuarí. ¿Cómo se mueve la intermedia? Sí. Están todos comprimidos ahí arriba. 7, 8 equipos que están, después de General Caballero, todos allí peleando por Pero el se lugar. frenó, niño, Fernando de la Mora. Se frenó Fernando de la Mora. Se frenó Fernando de la Mora. Y en el fondo el hecho de Ameliano, de Santaní, sí, que está sacando ventaja con relación a los que están en el promedio. Hasta ahora sale a flote y están descendiendo hoy Capiatá, General Díaz y Fulgencio Yegros. Lo de Yegros ya parece muy... Y en el caso de Tacuarí, por ejemplo, gana 4 puestos. O sea, este triunfo le significa quedarse segundo y 4 lugares está ganando momentáneamente el equipo de Tacuarí. Por eso decía niño lo de Tacuarí, ¿eh? Sí. ¿Y quién es el técnico de Tacuarí? Ahora... ¿Quién es el técnico de Tacuarí? No es la Nata. La Nata. El profe La Nata. Daniel La Nata. Daniel La Nata. ¿Y qué jugadores tiene Tacuarí? Tacuarí tiene a Juan Núñez, de los experimentados que jugó mucho tiempo ya en primera en Tacuarí. Y el solo, después puros jóvenes. Vamos a buscar, pero me parece que la base es de muchos jóvenes realmente. Sí. Bueno, vamos a ver por el tema de... Esta es la intermedia para después entrar en la eliminatoria, porque el campeonato no se para. No se para. Con relación a la intermedia, que General Caballero, tenemos que... Es interesante hablar si los compañeros pueden disponer, si así les parece, con el presidente General Caballero, con el técnico. Es prácticamente equipo de primera. ¿Cuántas fechas faltan? Y después de esta faltan 7 nada más. Sí. ¿Y cuántos puntos por jugarse? 21. Y 21 ¿Y cuánto puntos. tiene de ventaja? Son 15 puntos ahora. Sí, ya prácticamente primero. Víctor Mata, por ejemplo, veo que Tacuarí está tiene a Federico Acuña, Pablo Espinosa. Néstor Varero. Federico Acuña. Tiene varios. 57 General Caballero, Resistencia 42 y San Lorenzo 42. Sí. Equipo de primera, General Caballero. Sí, ya está. Ahora, una tragedia, no sé, una catástrofe. Si sale campeón o no es otra cosa, pero... De primera, sí, claro, voy a eso, Pancho, porque saca amplia ventaja y siendo tercero es de primera. Estamos hablando que ya es prácticamente de primera. General Caballero de Juan León Mallorquín. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Cómo te va, doctor Julio Aldama? Buen día. Hola, buen día Arturo, buen día para los compañeros de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, con el presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín. Sé que sos muy reservado en algunas cosas, pero ya la situación es casi irreversible. Estamos hablando que General Caballero, para ser de primera división, sacó amplia ventaja, que me supongo que tus planes ya están sobre la mesa, con el optimismo del próximo año y con la gran campaña de este. Sí, realmente Arturo estamos muy contentos, cada vez estamos más cerca, falta menos y muy
motivados por este buen momento futbolístico que estamos pasando, por los resultados que se están dando. Así que, bueno, primeramente es asegurar el ascenso paso a paso. Sé que todavía falta, son 21 puntos en juego todavía, así que a seguir remando, Arturo. Bueno, yo no estoy diciendo buen día antes de amanecer, pero prácticamente esos equipos de primera. Campeón jugará la Sudamericana. ¿Cuánto es? $225.000 creo que es la Sudamericana. La primera fase. Primera fase. Clean caja, como se dice para General Caballero. $225.000, muy buen dinero. Y después lo que es 1.250.000 la transmisión de televisión. Sí. Así es, ¿verdad, doctor? Sí, así mismo es, Arturo. A menos que, no sé si en el 2022 es 1.300.000 el monto ya estipulado. Vamos a averiguar nosotros como periodistas. Te pido disculpas, nosotros tenemos que saber. Y si me decís cómo no sabés, tenés razón. El periodista tiene que saber. La verdad. Estamos muy metidos en la selección y por eso digo al aire, si producción externa me puede decir cuánto es. Vos te imaginás, y estaba viendo ayer el partido, y pensé para mí, doctor, y dije, ya estamos con Denis Caniza. 1.300.000. 1.300.000, tenés razón, doctor, 1.300.000. Te repito, nosotros como periodistas, en mi caso, yo tenía que decirte, 1.300.000. Entonces, 1.300.000. Te pregunto, doctor, y disculpame que te lo haga de esta manera. Cuando un equipo asciende, uno escucha después, falta el premio del ascenso, y te pregunto, ¿esto es por objetivo, tu acuerdo con los muchachos? Es decir, ellos digo, por los integrantes del plantel, incluyendo cuerpo técnico, son de primera y ya tienen el beneficio económico establecido por el objetivo, doctor. Sí, Arturo, gracias a Dios hemos llegado a un buen acuerdo con el plantel, ya ellos están seguros con lo que van a percibir por el ascenso como premio, ya está todo eso pactado, así que ellos están muy tranquilos ya peleando partido a partido para llegar al sueño, Arturo, eso está ya definido, gracias a Dios, y sin ningún inconveniente, con plena satisfacción de ambas partes, Arturo. Estamos viendo, doctor Julio Aldama, presidente general Caballero de Juan León Mallorquín. Y la Sudamericana también va por ese camino, en caso que sea campeón el próximo año jueves, algo histórico para General Caballero de Juan León jugar la Sudamericana. ¿También es el mismo formato de compensación económica? Sí, ya hemos acordado todo con el plantel, todo hasta si llegáramos Dios mediante a jugar la Sudamericana, así ya está también pactado el monto o lo que ellos van a percibir de premio, Arturo. Claro, yo te decía esto, doctor, y te repito, no es tu caso, y quiero que entiendas bien, que cuando hablamos con jugadores te dicen, todavía falta la compensación del ascenso, ¿qué pasó? Vos tenés bien definido a que terminado esta competencia, los jugadores reciban lo suyo, cuando tengan que recibir de la televisión le digan a los muchachos, aquí está, se incluye el cuerpo técnico y la Sudamericana. Mi pregunta es reiterativa porque es adrede, de tal manera a que el jugador sepa, el cuerpo técnico sepa, la afición de General Caballero de Juan León Mallorquín sepa que así se mueve General Caballero. Sí, Arturo, ya las compensaciones ya los hemos manejado, arreglado todo, así como te dije, de plena conformidad de ambas partes, y ya todos, ya están echadas las cartas sobre la mesa, así que está todo definido, Arturo. Ya en cuanto a eso, el plantel, el cuerpo técnico ya está tranquilo, trabajando para llegar a buen puerto nada más, Arturo. Presidente, ahora... Siempre nos manejamos. Sí, perdón, continúe. Quería nomás recalcar, ¿verdad? Dentro de todas nuestras limitaciones, un club humilde, creo que nos estamos manejando bastante bien. Queremos ir innovando un poco, ¿verdad? Y ser un club, más allá de ser muy humilde, ¿verdad? De ser un club organizado, un club transparente sobre todas las cosas. Presidente, ahora hablando de lo que fue el partido ayer, un rival directo, se sacaron encima a San Lorenzo, un partido donde uno podía decir que hasta el empate a ustedes les servía, pero salieron con el premio mayor y ya marcan esa diferencia importante en la tabla en este momento. Sí, realmente estábamos nosotros conscientes de que era un partido muy difícil, muy duro. Llegamos ayer al partido con muchas bajas por lesionados, suspendidos, pero gracias a Dios tenemos un plantel en donde los recambios entran y cumplen a cabalidad, ¿verdad? Así que se han puesto a la altura y ayer hicieron, yo calculo, uno de los mejores partidos del campeonato. Con otro detalle, doctor Julio Aldama,
Se nota la mano del técnico, me dirán, todos meten la mano, sí, Denis Canice sabe muy bien, y queda la interpretación. Hasta salen jugando desde el fondo, que es el ideal de todos los técnicos. Sí, así mismo. Realmente nosotros estamos muy conformes con el trabajo que realiza el profe. Trata de jugar bien, de implementar un sistema de juego ordenado y por sobre todas las cosas el profe tiene muy buena lectura de los partidos, así que nosotros estamos plenamente conformes con la gestión o con el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, de tal manera que ya lo hemos hablado y está confirmado, si Dios mediante, para el próximo año, sea en la división que sea, ¿verdad? Como cuerpo técnico nuevamente, Arturo. Humberto Velar para el 2022. Está muy bien, Sí, el premio a lo hecho en lo económico y en lo deportivo. Y voy a hacer una pregunta y después me abro, porque a mí me entusiasma mucho, General Caballero de Juan Lamor, que digo la verdad. Desconocido, tenemos que saber quién es, de dónde es, cómo es, dónde salió, cómo llegó. Aquí hay un montón de interrogantes con relación a los tradicionales y aquellos que no son. Y no es tradicional, General Caballero de Juan León Mallorquín. El estadio, ¿cómo va a ser? Ojalá vuelva público a la cancha, recuperemos la normalidad en la medida que se permita. ¿Cómo dar las perspectivas para tu estadio y toda la infraestructura para jugar en primera división, doctor? Sí, Arturo, totalmente. General Caballero es un club que hace 4 años atrás estaba participando en una liga que es la Liga Carendú de fútbol. De ahí jugamos el Nacional B, competimos, logramos ganar, jugamos un partido de repechaje con Tacuarí y de ahí ascendimos a la intermedia. Y la idea es, en cuanto a infraestructura, Arturo, hoy día tenemos un estadio para un aforo de 6.300 personas. ¿Cuántas personas? Y la idea nuestra es llegar a las 10.000 personas, Dios mediante, este año. Ya próximamente se estará iniciando la construcción de las nuevas graderías para hacer el cerramiento completo del estadio. En fines de septiembre o primera semana de octubre estaríamos inaugurando la lumínica, así que tenemos trabajo en ambos frentes, tanto en lo deportivo como también en lo de infraestructura, Arturo, y eso nos motiva. Estamos trabajando bien, gracias a Dios, y se nos dan las cosas, así que contento por eso, Arturo. El caso de Guaireña, está la Federación Guaireña, están los opinólogos en Guaireña, los que probablemente colaboran, y lo digo bien, opinólogos, porque tienen participación, se los escucha. ¿Y cómo es el caso de institucionalmente de tu club? ¿Sos vos, o hay un soporte de afuera? Arturo, somos una comisión directiva no tan numerosa, ¿verdad? Pero que trabajamos el día a día, tratamos de complementarnos y bueno, tengo la suerte del acompañamiento de mi familia y gracias a eso todos sabemos, Arturo, que esto tiene un alto costo económico, ¿verdad? Pero bueno, ahora estoy con la ayuda de mi familia, así como dije mayormente, y también con algunos connotados socios del club, lo estamos llevando adelante esta campaña, Arturo. Presidente, ayer no estuvo Auche por lesión, ¿verdad? Y si es así, le pregunto, ¿es algo de consideración o ya para el próximo partido podría aparecer? Me refiero a Auche, que es una de las principales figuras del equipo. Auche no jugó ayer por acumulación de tarjetas, lo mismo que nuestro capitán José Vera. Y bueno, los lesionados ya conocidos, ¿verdad? Como el lateral izquierdo Castro, que se lastimó en el último partido contra la Resistencia, y Pitbull Martínez, que se había operado de la rodilla de su ligamento cruzado. Así que Montiel tampoco pudo jugar porque estaba con una dolencia. Miller Marecos tampoco jugó nuestro lateral derecho por suspensión, por expulsión en el partido anterior. Así que tuvimos muchas bajas, pero gracias a Dios el plantel ayer se comportó al 100% y pudimos sacar un resultado favorable en un reducto bastante difícil y ante un gran equipo tradicional. Así que contento por eso. Presidente, acerca de la continuidad, Velar nos decía que sí, pero no sé si no charló todavía con él, porque justo ayer también hablábamos con él en el extra y nos decía que tendría que hablar con usted. No sé si él nada más todavía no quería entrar en ese tema de la continuidad o por allí estaba un poco más mesurado sobre la situación. Y capaz, ¿verdad? Pero yo siempre soy muy, en ese sentido, honesto. Claro que lo hemos hablado y le hemos planteado y hemos acordado que íbamos a trabajar en el 2022. Ahora, no sé si volvió a entrar en duda, ¿verdad? Pero bueno, eso ya él lo puede definir. Pero nosotros le hemos confirmado en el cargo, así que
ya seguramente dependerá de él, a menos que cambie de posición, ¿verdad? Claro, perfecto. Sí, eso por allí, eso se dio ya hace tiempo esa reunión, porque con él hablamos ayer, fue hace días nada más, que nos decía que tenía que hablar nuevamente con ustedes, pero que en principio tenía la intención de seguir, ¿verdad? De hecho que seguramente vamos a hablar para concretar ciertas cosas y nada más, ¿verdad? O sea, solamente para afinar los detalles del contrato, pero ya lo hemos definido hace 15 días atrás, doctor. Perfecto, entonces esa era la duda que por allí él tenía, entonces no nos quería confirmar hasta que salga la voz oficial, que ya ahora sale de su boca, presidente, su continuidad ya para el próximo año. Sí, de parte nuestra al menos sí tenemos plena confianza en él y así que lo queremos tener en el 2022. Muchísimas gracias, doctor, congratulaciones, tenés el apoyo de tu familia y está bien. A veces uno deja muchas cosas en la casa para atenderlo de afuera y tener la comprensión de los seres que están contigo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, Arturo, a las órdenes siempre. Saludos a la audiencia. Gracias. El presidente de Julio Aldama, general caballero de Juan León Mallorquín. Primer año intermedio, veo. No. ¿Cuántos años? Ya desde el 2018. Creo que ¿Cuántos años intermedio? Tercera temporada. 18, 19, 20 y sube 21, veo. No. Colegial. Sí, justo se fue el presidente, pero hubo un momento donde estuvo cerca del ascenso y que faltando un par de fechas se quedó también. ¿Sabe por qué, niño? Porque hay antecedentes y después a Andrés le podemos preguntar. Andrés Riquelme. Sí. Colegiales tuvo un ascenso directo. De los pocos, creo, no sé si hay otro que juega de abajo y en 4 años ya asciende, o en 3 años, ¿se entendió? Sí. Como que sería hoy C, B y primera. Y este no está lejos, 4 años de la intermedia, de la interliga viene a primera. Uno que recuerdo así, si por allá está escuchando, puede ser que siempre también oyente del presidente General Díaz. En un momento de la B pasa la intermedia, de la intermedia pasa la primera. Caso. Llegó a tener también un paso rápido así, una transición importante para arriba. Y hablando de colegiales, está como líder en la B, está para subir a la intermedia, buen momento de colegiales. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar con usted de la audiencia. Humberto Ovelart. Qué bien, Humberto. ¿Vos sabías lo que llegaba y esta diferencia que iba a marcar en tu vida profesional en la intermedia con el resto, Humberto? No, estamos en buen camino, como se dice, ¿verdad? Estamos trabajando bien con los muchachos, con la dirigencia. Y se están dando los resultados, eso es importante. Estamos cerca del objetivo. Espera, no vaya a ser tan corto, Humberto. Estamos hablando de un desconocido equipo, con el debido respeto, ante tradicionales que tenían alma de primera o que tienen alma de primera y vos estás hablando el general caballero de Juan León que marca una gran diferencia numérica, tabla, y le estaba diciendo al presidente del club que hasta quiere salir jugando en un campeonato donde es muy raro, porque ahí y quieren jugar con el 1-2, mía, te doy, me abro, tiene características de juego lo que está haciendo muy interesante, Humberto. Sí, nuestra idea siempre es jugar al fútbol, ¿verdad? Y este plantel se armó ya antes de la pandemia y trabajamos mucho en eso y ya los jugadores ya saben, ya conocen el sistema que queremos jugar. A veces sale, a veces no sale, pero siempre queremos ser protagonistas en todas las canchas. Ayer con 5 o 6 bajas menos también el equipo no sintió, jugó un gran partido y ganamos los 3 puntos. Humberto, te dejo con Denis Caniza. Denis, tenés a Humberto Vela. Sí, ¿qué tal, profe? Realmente sigo mucho la intermedia, en especial a tu equipo, y recalco una cosa que he visto, que la intensidad que tiene tu equipo, ¿verdad? De no bajar la guardia, correr los 95 minutos que dura un partido, y una regularidad notable. Raro ver eso en el fútbol paraguayo, así es que felicitaciones, profesor, y que sigan así porque da gusto verle jugar a tu equipo. Gracias, Denis, pero es mérito exclusivamente de los jugadores que se comprometieron, trabajan día a día, y tenemos un gran grupo de trabajo en el cuerpo técnico y creo que estamos bien encaminados en ese aspecto y estamos por buen camino, como se dice, pero todavía falta mucho, hombre. No falta mucho, falta poco. Disculpame, falta poco y sacaron ventaja. ¿Con quién juega la Copa Paraguay Cerro, Víctor? Contra General Caballero de Mallorquín. En Mallorquín será el partido el próximo miércoles. ¿Qué miércoles? Y el siguiente miércoles, de este miércoles en 8. Sí, nosotros jugamos el sábado jugamos contra Guaraní de Encarnación y después el miércoles jugamos con Cerro.
Y bueno, y estos son momentos muy especiales en Copa Paraguay, también para vos, para el plantel, para todo, Humberto. Y sí, jugar contra Cerro a un equipo de nuestra categoría hace muy lindo jugar, un equipo grande, que está peleando el campeonato, un buen plantel, buen cuerpo técnico. Los muchachos quieren jugar ese partido. Bueno, ¿qué más, compañero, con Humberto Velá para ir cerrando la charla? Humberto, recién le consultábamos al presidente el tema que te tocábamos días atrás en la entrevista que te hacíamos sobre la continuidad. Y él prácticamente nos aseguraba que incluso ya charló contigo, que pase lo que pase en la categoría que jueguen, estás para seguir en el 2022 en Mallorquín. Sí, así, hablamos con el presidente, pero todavía no nos sentamos a cerrar todas las cosas, ¿verdad? Pero él ya me propuso, yo también quiero seguir, pero vamos a esperar que termine esto y ahí vamos sentando a hablar tranquilamente y creo que se van a dar las cosas para seguir. Muy bien. O sea, como se dice, acuerdo de palabra nomás hasta ahora. Así mismo, ya estamos, conversamos ya con él me propuso, también nosotros ya estamos en esa idea también de quedarnos y falta poco detalle. Muy bien, gracias, Humberto, muy amable. Listo, gracias con usted. Adiós, Humberto Velá, siempre fue así como técnico. No es muy locuaz. Corto. No es muy locuaz. Bueno, ya está, ya la fecha. Bueno, esto es cierto lo que vos me enviaste, a mí también coincido, si no hay que corregir. Sí. Jueves 7 de octubre, Paraguay jugando con Argentina acá. Jueves 7 de octubre. Sí. Así me mandaste. Vamos a Triple verificar, fecha de pero octubre. sí. El domingo Casi 10 seguro que sí. jugando Chile-Paraguay, así me enviaste. Sí. Y se cierra en octubre con el partido entre Bolivia y Paraguay. Bolivia-Paraguay. Ese es el orden. El día, yo envié 6, es el 7. 9, 10. O sea, un día se corre. Y el 13 termina. No, pero entonces no es el que vos me enviaste. Y los días exactos no, el orden sí. No, pues ya vamos a tratar de cambiar. Contigo, Luis. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casas Centrales, Opillala Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Por eso puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 6161 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Y mirando esa triple fecha, Paraguay-Argentina, será la primera presentación del seleccionado paraguayo el jueves 7 de octubre. Jueves 7 de octubre, el domingo 10 de octubre, Paraguay ante Chile en Santiago, Paraguay-Argentina aquí en nuestro país. Y después nos toca jugar de visitante en La Paz. Sí. Un combo importante allí para Paraguay, porque uno de local de y dos Argentina, de visitante, visitante ante Chile y visitante en la altura de La Paz. Allí el detalle para el jueves 14 de octubre. Esa es la fecha, pero quieras o no, todo dependerá de lo que va a pasar ahora en estos partidos ante Colombia y Venezuela. Aquí en este combo se va a terminar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. En el combo definitivamente sí. O sea, para el jueves 14 a la noche vamos a estar teniendo y analizando seguramente. ¿Será con cara nueva o no? Exacto. Si nos vamos a la Copa del Mundo. No, y será con cara nueva o no también. ¿No entrenador o no entrenador? Y no sabremos. Eso ya escapa a lo que pueda pasar. Pero sí hay un hecho que es irrefutable, que ese jueves 14 a la noche vamos a tener un panorama clarísimo, si es que... De cómo queda. Exacto. Porque para eso ya va, para cuando eso, es cierto, decía Berizzo ayer, estábamos todavía, faltan muchas fechas, pero al ser fechas que se juegan de seguido,
te da la posibilidad ya ese jueves 14 de la noche de tener el panorama de cómo vamos a quedar en la tabla. Sí. Y de acuerdo a eso ya vamos a ver. Sí, porque después ya faltan nada más que 6 fechas. Sí, por eso. Ya estaríamos en 3/4 de camino. Lo ideal siempre es terminar en zona de clasificación cada combo y si no se puede, quedar ahí en esa sexta posición como para ir peleando. A un partido de distancia. O sea, sería por lo menos 2 puntos. Te llevan por lo menos más de 3, tres si es puntos. 4 ya es mucho. Exacto. Un partido de diferencia cambia, ahí Así por lo es. menos estamos cerca. Pero lo ideal por lo menos terminar Sí. quinto. Por eso yo digo que estos 2 partidos son tan importantes en sumar puntos, ¿verdad? Ojalá que sea 6 puntos, pero me conformo con 4 para tener ese colchón para el siguiente combo, tener ese colchoncito de puntos para ir, porque tenemos Argentina, Chile, Bolivia y ahí no sabemos qué puede pasar. Entonces, lo ideal, decíamos hace rato también, es que lleguemos a la última fecha con posibilidades, o ya clasificados y con posibilidades, así como ocurrió con Venezuela, aquí, que llegamos a la última fecha jugándonos la clasificación, Haciendo lastimosamente hipótesis perdimos. y mirando el calendario, pasan estos 3 partidos de octubre que recién mencionábamos. Sí. Después en noviembre tenemos que jugar ante Colombia afuera y Chile otra vez acá. Sí. Y el año que viene, enero, febrero, será duro porque tenemos Uruguay acá y Brasil afuera, que es el penúltimo combo antes de cerrar. Cerramos jugando primero ante Ecuador aquí y ante Perú la última fecha de visitante. Como dice Pancho, ahí tendríamos que llegar bien perfilados como para hacer por lo menos 4 puntos y pensar en la clasificación, atendiendo que sí o sí en cada combo hay un partido de visitante. Porque la situación propia de Paraguay es de hacer los puntos local, pero también tiene que salir a recuperar eso que se perdió contra Bolivia y Perú. Eso es un detalle no menor dentro de lo que se viene. Está Farid Díaz en línea, exjugador de la selección colombiana, hoy en día jugando para Nacional. Obviamente le vamos a preguntar lo que es el partido de mañana entre la Albirroja y Colombia. ¿Cómo está, Farid? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Gracias por atendernos antes que nada. Farid, ¿qué partido imaginás mañana por cómo viene Paraguay, por cómo viene Colombia? En cuanto a los últimos encuentros, ¿qué tipo de juego imaginás mañana en el Defensores del Chaco? Bueno, me imagino que una selección Colombia que va a buscar, va a tratar de imponer su juego, de buscar a Paraguay. Sabemos que los dos tienen necesidad. Colombia sacó un buen resultado visitante y tiene que volver a sumar. Sabemos que los dos están pasando no por un buen momento, pero igual es partido, ¿no? Y en fútbol cualquier cosa puede pasar. Llegaste a hablar en estos días con Alexander Mejía, uno que volvió a la selección y que incluso jugó el otro día ante Bolivia. Te pregunto esto porque fue tu compañero, obviamente, en Atlético Nacional cuando ganaron la Copa. ¿Qué te dice él? No he tenido comunicaciones con ellos. Sí, hablé con el técnico, que es un gran amigo, y bueno, están bien, están tranquilos, y eso es lo que uno necesita, no estar tranquilo independiente de lo que haya pasado para afrontar lo que viene. Yo creo que vienen bien, y igual independiente de que Paraguay haya perdido, no quiere decir que es fácil, ¿no? Entonces, va a ser un partido bastante intenso. Y como te dije, esperemos que nosotros mañana podamos tener una buena tarde y ser un buen partido. Farid, y desde afuera, ¿cómo vas viendo lo de Rueda? Independientemente de la amistad que decías que les une, ¿cómo vas viendo el trabajo, los resultados últimamente en la selección colombiana? Bien, creo que no tiene mucho tiempo, sí conoce y tiene mucha capacidad, tiene grandes jugadores y está eligiendo bien. Esperemos que uno siempre quiere elegir el que está mejor, ¿no? Y poner al que está mejor, y esperemos que sea una buena elección el día de mañana y que sea con su inteligencia y su modo de juego va a tratar de que el equipo saque un buen resultado el día de mañana. Sí. Hola, Farid. Hola. ¿Me escuchás, Farid? Sí. Bueno, te estaban preguntando los compañeros de las eliminatorias, de lo que es, de este campeonato, y que está todo muy trabado con Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay. Ustedes ven de afuera de mí, ¿verdad? Se cortó la comunicación. Tenía problemas de teléfono. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Bye Flores. Farid, te consultábamos recién el tema de la tabla apretada. Los resultados de la última fecha dispararon a Brasil, Argentina, Ecuador, pero el resto está muy uno encima de otro prácticamente. Siempre está así. Se van 1, 2, máximo 3.
El resto se complica y las eliminatorias de nosotros son muy difíciles, son muy cambiantes. Tú pierdes uno y ganas dos, te vuelves a poner otra vez arriba. Entonces, independiente de eso, las eliminatorias de nosotros son muy complicadas, la verdad. Entonces, hay que esperar, esto no termina aún. Lo que sí hay que sumar para no alejarse mucho. Farid, este proceso con el técnico, con Rueda, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo de reflotar de repente a jugadores del plano local, caso Mejía, por ejemplo? ¿Qué diferencia tiene con lo anterior, con lo hecho anteriormente por Queiroz? Bueno, la verdad que yo no lo tuve, nunca trabajé con él, con el profe sí. De pronto, porque conoce más a los jugadores que tuvo, lo que ha tenido, y conoce más, está más pendiente del rentado colombiano, que le da mucho más oportunidad a los jugadores que vienen saliendo del rentado colombiano, y que saben que ahí también le puede brindar o aportar lo que él quiere. Entonces, eso no se me hace extraño, eso lo va a hacer él siempre. Le gustan los jugadores jóvenes y bueno, con Mejía no se me hace raro porque fue campeón con nosotros en Libertadores y sabe lo que le puede aportar también. Farid, con Queiroz, el portugués, quería hacer jugar de una manera, y el colombiano tiene su manera de jugar. Se le criticaba el formato que quería darle el técnico europeo. Rueda, como vos decís, va a mantener la propia esencia del fútbol colombiano, ¿no? Sí, conoce más a los jugadores, se le sabe llegar más a los jugadores. De pronto tiene otras capacidades que al jugador colombiano se le facilita. Entonces, y que tiene buen grupo. Pues esperemos que todo eso lo junte y que cada vez mejore. Mañana, beneficio de la selección Colombia. Está bien, mañana juegan Brasil en San Pablo, Brasil sin público, dicho sea de paso, Brasil-Argentina. ¿Quién pensás gana, Farid? Y Argentina viene bien, está armando un buen equipo, juegan bien, y entonces sabemos la potencia que tiene Brasil, ¿no? Independiente de eso, para mí viene mejor Argentina que Brasil. ¿Quiere decir sí, tiene mejor juego ahora. No sabemos de fútbol, ¿no? Como siempre te lo he dicho. Brasil tiene jugadores que individualmente te pueden marcar. Cuando no tienes lo colectivo, tienes lo individual. Eso es lo que tiene Brasil. Pero de resto, Argentina está bien, está pasando por un buen momento y viene subiendo su nivel futbolístico. Bueno, Farid, en algún momento te volveremos a tener a la mesa acá en la Radio Monumental. Chao, Farid, gracias. Sí. Abrazos, chao. Chao. Farid, ya que estuvo ahí donde está Denis Caniza más de 5 veces, creo que estuvo, ¿te acuerdas? Venía. Antes no daba más pelota que ahora. Otálvaro también, visitó. Otálvaro canta bien. Sí. Otálvaro canta muy bien. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirará una canción linda que llegara al alma. Sergio Otálvaro, ¿cómo te va, Vladimir? Hola Arturo, tanto tiempo, un saludo para ti, todos los oyentes. Siempre es muy grato hablar contigo, Vladimir, saber del respeto que te ganaste. Igualmente Arturo, un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir Marín. Estás jugando en General Caballero de Campo Grande, de la División C, y un pasado muy importante de la selección colombiana en el plano local, dicho sea de paso. Primero vamos a ir, Vladimir, al fútbol de Colombia, ya que fuiste integrante de la selección colombiana y hoy está Rueda. ¿Cambia algo? ¿No cambia algo? ¿Hay pertenencia a la selección colombiana? ¿El jugador colombiano piensa más en el exterior, independientemente a que algunos no pueden venir del fútbol inglés, por ejemplo? ¿Cómo ves al fútbol colombiano hoy, Vladimir? No, yo creo que ha habido un cambio desde que Peckerman soltó la selección, llegó Queiroz, bueno, no pudo afianzarse. Ahora con Reinaldo, es un técnico que yo conozco, me llamó la primera vez a la selección. Es un técnico cauteloso, que le gusta siempre jugar con el 4-4-2. Es un técnico que teoriza más que todo la defensa y bueno, creo que por ende se ha visto el llamado que ha tenido en algunos jugadores. No, él no llamaba a James, él no llamaba a varios jugadores, el poner un central como lateral izquierdo. Entonces creo que eso habla mucho del sistema que él hace. Es un técnico de mucha jerarquía, mucha experiencia, que ha dirigido varias selecciones
Y bueno, ha sacado un empate en Bolivia y ahora creo que la gente le está pidiendo mucho más, le está pidiendo mucho más juego, pero es difícil, no solo en la selección Colombia, sino en todas las selecciones los jugadores vienen con pocos partidos y poco ritmo futbolístico porque las ligas están empezando recién y yo creo que se va a ver un ritmo futbolístico mucho más alto dentro de la próxima fecha eliminatoria donde los jugadores tengan 7, 8, 9, 10 partidos encima, ¿no? Vladimir, el punto que se consiguió el otro día en La Paz, personalmente, ¿cómo lo tomás? ¿Tiene buen sabor o te parece que Colombia tenía que ganarle a Bolivia por más que sea en la altura? No, yo creo que es un punto valiosísimo. Todos sabemos lo que es lo difícil que es jugar en La Paz, además no hay acostumbramiento. Colombia fue a Santa Cruz, que está sobre el nivel del mar, y no es lo mismo vos adaptarte 5, 6, 7, 8 días a la altura que el mismo día viajar a La Paz y hacer un partido tan exigente. Entonces creo que muchos colombianos critican que se perdieron 2 puntos, pero nosotros como jugadores y bueno, los mismos jugadores de la selección sabemos que sacar un punto en La Paz es supremamente complicado. Vladimir, muchos hablan de que después de Falcao, la ausencia de James, de repente eso podría ser alguna que otra ventaja, por así decirlo, pero nada más alejado de la verdad. Los que vienen desde atrás, los que están jugando, muestran de que tienen poderío y son jugadores importantes en sus clubes. Sí, yo creo que sin ninguna, para nadie es mentira que James tiene categoría, jerarquía, que puede dar, es goleador de la selección en mundiales, uno de los mejores jugadores hasta el momento, pero no está en el ritmo, ¿no? Yo por ahí entiendo el técnico, y un técnico de selección tiene que aprovechar el momento del jugador, y James en este momento no está en este momento no tiene su mejor ritmo futbolístico, entonces por ende Reinaldo no opta por llamarlo, independiente que haya llamado a Falcao, pero son posiciones muy diferentes donde un goleador, así no tenga ritmo futbolístico, vos lo metes y te puede hacer un gol, pero James necesita ritmo futbolístico, es un creador, es el que le da juego a la selección, y creo que los que están ahora son jugadores de mucha jerarquía que le pueden dar mucho fútbol a Colombia. El técnico Rueda, Vladimir, en lo que reconociste vos, es dar más permanencia en reiteración de partidos a los jugadores, planifica, funciona al rival, explica por qué lo hace, es muy abierto en ese sentido, o pretende jugar con la base y manteniendo a los mismos. No, él mira todo, es un técnico muy respetuoso de la selección que va a enfrentar, mira jugador por jugador, creo que en este momento está analizando el potencial y la jerarquía que tiene Paraguay, y el cuidado que tiene que tener con los hermanos Romero, con los laterales, con Alzamendia, con los volantes. Creo que Paraguay es un equipo que si mañana se levanta con el pie derecho hay que tener mucho cuidado, porque tiene jugadores de mucho talento que pueden desequilibrar en cualquier momento, y además sabemos que Paraguay tiene que sacar los 3 puntos acá en casa, por la posición en la que está y por la que Colombia está arriba de ellos. Entonces creo que se va a dar un lindo partido, y donde el que menos errores cometa es el que va a salir ganador. Nos gustaría una descripción de tal manera, si fuese así, puede haber 1 o 2 cambios incomprensibles, eso no lo vas a tener vos a mano, lo tiene Rueda. David Ospina el arquero, ¿cómo lo ves a David? ¿Qué tiene tanto a favor Ospina? No, creo que David es un arquero de mucha jerarquía, un arquero que brinda mucha seguridad, no solo abajo de los 3 palos, sino en cuanto a salidas. Y bueno, ya como todos saben, ha mejorado muchísimo en el juego con los pies, y eso ayuda mucho a la selección, y eso creo que es lo que el profe quiere, ¿no? Si fuese que jugara Daniel Muñoz, ¿cómo es Daniel Muñoz? No, es un jugador que lo conozco, es un jugador con mucha marca, con mucho temperamento, es un jugador que va muy bien al ataque, que va a pasar mucho por sorpresa, y que le está yendo muy bien en Europa en este momento. Davidson Sánchez. ¿Cómo? No te escuché. Davidson Sánchez. Ah, Davidson Sánchez, no, hasta el momento los 4 partidos que llevan Inglaterra es uno de los mejores centrales que ha hecho esos partidos, lo han catalogado como que ha cambiado muchísimo el torneo pasado a y que le está dando mucha jerarquía a lo que le hace acá de Colombia, ¿no? Oscar Murillo es un jugador muy sencillo, es el jugador que vos querés en la saga, donde hace las cosas fácil, donde recupera y entrega y no se complica.
Sí, y Tecillo, que está, y William Tecillo. Tecillo son uno de los jugadores más que están criticando más, porque es central, por ese lado es por lo que critican al profe Rueda, que es un central que lo está poniendo como lateral, pero bueno, el profe Rueda sabrá por qué lo pone, necesita un poco más de organización defensiva a la hora que ataquen a Colombia y creo que por eso es que lo está poniendo, pero es un central que juega como lateral izquierdo, no tiene mucho avance, pero defiende muy bien. Mateus Uribe. Y Mateo, un volante con muy buena llegada al área, es un volante de marca polifuncional, es un volante donde tiene muy buen pase, es un volante donde llega muy bien al área a la hora cuando la pelota está al costado y que tiene un presente muy bueno. Wilmar Barrios. Todos lo sabemos, creo que es el motor de la selección. Wilmar Barrios es el que tapa todos los huecos que dejan los volantes, los laterales y hasta los mismos centrales. Es un jugador polifuncional que creo que es la columna vertebral de la selección Colombia. Juan Cuadrado, capítulo especial para él. Sí, creo que es el jugador diferente, es el jugador en el que ponemos todas las esperanzas, es el jugador que te puede cambiar un partido en una jugada, no tanto individual, sino que en pelota parada también lo ha mejorado muchísimo y es un jugador que se le espera muchísimo. Juan Quintero. No, saben que con Juan hay que tener mucho cuidado porque es un jugador que en cualquier momento con un pase o con un tiro libre o con una pelota larga te puede marcar la diferencia. Luis Díaz, que es una revelación, ¿no? Sí, creo que tiene un gran futuro, es un jugador que está aprovechando la oportunidad que le están dando y creo que la va a seguir aprovechando, ¿no? Roger Martínez. No, Roger aparece ahora en la selección, hace un gran gol en La Paz, que no cualquiera lo hace, y eso es una motivación extra, que el jugador sea llamado a la selección, que le den la oportunidad de jugar y hacer un gol de esta magnitud y traer un empate de Bolivia, creo que eso te motiva mucho para los partidos que vuelven. Podría haber cambio. Este es el partido que arrancó en La Paz y que tenemos una descripción 1-1 a través de lo tuyo, Vladimir. Y yo sé que tenés tus afectos a Paraguay como colombiano. Yo no digo corazón partido porque no vamos a entrar en esa y vamos a comprenderte muy bien porque sos colombiano. Pero tu estadía en el país, tu radicación en el país, jugando a General Caballero de Campo Grande en la División C, hace que tengas un gran cariño a Paraguay. ¿Es así, Vladimir? Sí, creo que es un país maravilloso que me ha brindado muchísimas cosas, que me ha regalado demasiadas cosas, la gente me aprecia muchísimo, el cariño, tengo el corazón partido y bueno, creo que sabemos que tenemos una hermandad nosotros los colombianos y bueno, Paraguay, también le voy a hacer fuerza a Paraguay, no es mentira que cualquiera que los dos que gane voy a estar feliz, pero creo que Paraguay tiene mucho condimento para poder hacerle daño a Colombia. No te pregunto. De que los jugadores se convenzan y hagan bien las cosas y le puedan sacar un gran partido, ¿no? Por respeto a esta entrevista y a vos no te pregunto dónde es la parte vulnerable de Colombia, porque debo respetar la entrevista. Vladimir, mi afectuoso cariño para vos, Vladimir. Dale a todos, muchas bendiciones a usted y para toda la gente. Gracias, muy amable. Vladimir Marí. La gente que está descansando. Bueno, listo. Santa Marta tiene tren. La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron. Vamos al lunes, señor. Yo me retiro por el Se va el niño. Todavía Se fue ahí, se puso frente a la puerta. Que mañana por el niño, ponele volvé, niño, volvé. Volvé, niño, volvé. Ponele 13 tuyutí, ponele 13. Espera. 13 ¿Vos sabés tuyutí, que vale la pena lo que dice el niño para aprender? Vamos a meternos al pueblo. Música paraguaya. No, Jaromina. Gustavito, ¿qué número tenemos? 618-4700. El pueblo va a decir si el niño está equivocado o nosotros. Miguel no opina. Número 13 ese regimiento. Gustavito, a ver si estamos equivocados nosotros. El niño lo que dice, vos crees que en Colombia van a poner música paraguaya. A estas horas. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. En 10 llamadas el pueblo decide.
poner, pues, Gustavito. Hola. Arturo, hola. ¿Eh? Música colombiana. No, esto es para el niño porque cree que estamos pateando en contra. Hola. Vallenato, Arturo. ¿Y qué va a hacer? Hola. Arturo. Sí. Metele cachaca, carajo. No, ¿por qué, pío, así? Hola, vení, niño, quédate. Hola. ¿Ojo? Hola. Hola, comandante. Sí. Yo quiero saber por qué Santa Marta tiene tren y no tiene vía. ¿Podía explicar, comandante? No es ni vía. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Hola. Hay vía, tío. Hola. Música paraguaya. Viste, ahí está el niño. Deja escapar una lágrima el niño. Hola. 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 Sí. 3 de Tuyutí. Ahí está bien, se está recuperando la música paraguaya. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo escucho ese vallenato, ya me da sed, Arturo. ¿Ya le da qué? 4-2. El Chago, ¿no? Ya le da Hola. sed, dice. Hola. Hola. No habla, es mudo. Hola. Este es sordo. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Sí. Música paraguaya, 100%. ¿Qué colombiano? Vos te vas a otro lado si no hay un paraguayo. No vas a escuchar nunca la música paraguaya. Tira, sobre qué puteacia. Hola. Hola. Sí. El único país del mundo que no valora su música es Paraguay. ¿Cómo que no vamos a valorar? Hola. Ayer Hola. de nuevo yo partí. Hola. Hola. Hola, polka, Arturo. Polka, muy bien. Hola. Música paraguaya, Arturo, pero alegre. Poneme música paraguaya alegre. Superó ya. Superó la música sí, paraguaya. Sí, está superando. Hola. Hola. Música paraguaya, Arturo, toda la vida. Bueno. Roser Díaz piden acá, ¿Eh? Roser Díaz, dice, música paraguaya. Está bien. Estoy con la previa también porque mañana el licenciado ya lo va a enviar de Fleming. Gerardo, ¿vos estás? De Fleming mañana en portería, para que sepa la previa. Hola. Bueno, y tenía razón el niño. ¿Cómo terminó? 7-4. Sí, por ahí. Por ahí. ¿Ganó música paraguaya? 618-4700. Hola. Hola, comandante. Ave cautiva puede ser. Sí. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí. Mami palcoñande, yahabara kañihabe. Akotaro maibute, llamo poki veraba. Yaguapuniña. Hola. Hola, música paraguaya, Arturo. Saluda, Nando. Hola. En esta estoy a muerte con el niño Jorge. Música paraguaya, fuera Paraguay, papá. Hola. Ai po moida se pobre bebe ya quase va corresera. Dere coviaro te sento da florado malande yo baja. Mira cómo emita él. Ahora sí, ahora se sí. emociona. Él es así. Él se emociona. ¿Viste, Pancho? Le costó a Gustavito, pero aceptó la voluntad está popular. emocionado. El pueblo está contigo. Sí. Está manifestando. ¿Qué que tiene que No, ser? porque acá- Está como daños, amigo. Tienen los huevos bien puestos. Hola.
Comandante, toda la vida la música paraguaya al frente, papá. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no... Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país a Tupi. Liquidamos todo. Hasta mañana descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario de atención especial. Hoy hasta las 18 horas y mañana de 10 a 17 horas. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Apoyo para el niño vendedor. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo. Voy implorando los caminos que mi angustia se termine. Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio. Hola. Arturo. Sí. Dumi polka yari haupeña ganarireña dumi cacaca yajeo. Lo hipotasia en madera. No hay botas en madera, hemos aprendido a cerrar. Hola. Olivia en la mañana, Arturo. Hola. Hola, Arturo. Quiero hacer una consulta ahí para vos y para toda la mesa. ¿Llegaron a escuchar alguna vez hablar sobre el refugio del Bohemio en San Lorenzo? Refugio del Bohemio en San Lorenzo. Dueño el ingeniero Miguel Ángel Achón Bohemio. Ah, qué bien. ¿Y qué es un lugar de música paraguaya? Sí, donde todos los domingos había festivales de música paraguaya. Ahí salieron grandes cantantes, Lenin Nahuel, Grupo Generación de Villarrica. Ah, la página rota él cantó, de Emiliano R. Fernández. La página rota él cantó, de memoria, Arturo, la música más larga. El de Emiliano R. Fernández. Sí, señor, interpretado por el ingeniero Achón. 18 estrofas tiene, te imaginamos. Imagínate, Arturo, con los ojos cerrados. Saludos. Decime la brillante. Hola. ¿Vale? Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Ya no, comandante. Hey. No, es tanto como vos conocemos al comandante Purajey. No. Pero espera. La próxima vez vas a ser sumariado. Deja pues ese celular. No, tranquilo nomás. Está bien que Denis no conoce al comandante Purajey. Vos no escuchaste nunca al comandante Purajey. Habré escuchado, pero no. Comandante Purajey. Quiere decir que vos no conocés. No. Bueno, ponen a hacerlo. Bueno. Este verso de un cantante de vengo a la comandante segura hey me ay Alfredito me apoyes en tu Paraguay en el mundo entero dito deja el hombre sincero de la juja que no que sí muchísimo está humilde colega fuera se saludo y supe fuera cada uno te amo más que sí, gracias a vos y purete
Siempre se escucha esa música los domingos. Así es. Hasta las 2 de la tarde, por Radio Monumental, un programa sin igual, brillante don Arturo, seu Pebraine seguro, de con bandera Safai. ¿Entendiste, Arturo? Pues heredero esa. Entiendo que Upete Paraguay, de Oscar Acostaño Nivel. Oscar. Se saludo y supe. Bueno. Veíamos a Gemita, excelente periodista, hoy Purubaña Neñe. A mí que enderezará. ¿Por qué vio Angelito? Angelito participó también, ¿verdad? Magnífico, ¿verdad? Sí. Si esto no es el autobombo, te pregunto a vos, el autobombo, ¿dónde? Un señor que se llama Arturo. Vamos para hablar de la selección para mañana ya, ¿verdad? Ahora Rueda en conferencia. Rueda está hablando en conferencia de prensa. ¿Y por qué no le escuchamos? Y vamos a escuchar. ¿Y dónde está? Acá. Desde acá están tirando la señal, es virtual, pero están tirando para los medios colombianos. ¿Y dónde está Rueda? En el hotel de la Conmebol, sí, Orgón, pero... Ayer practicó la selección colombiana en cancha del Sportivo Luqueño y prepara un equipo diferente. Sí, plantean los periodistas dos cambios, en ataque Borja y Borré, y saldrían Roger Martínez y Quintero con respecto a la alineación ante Bolivia. Después el resto se mantendría igual. Sería 4-4-2 en ese caso. Sí, pero ya avisó Rueda de que el planteamiento va a ser diferente con relación al partido de La Paz, porque se planteó para la característica propia de jugar, claro. ¿Y dónde está Rueda? No, por eso le dijimos a Marín del último partido. Claro. No hicimos relacionar lo que sabía porque no sabíamos. Estamos hablando, por eso mencionó, eso no significa que en un momento dado te puedan aparecer los jugadores que tuvieron en La Paz. ¿Tenemos Rueda? Gobiernos europeos de la misma Liga Premier y después las otras ligas que participan, que se hicieron solidarias en Europa. Hasta el momento estamos a la expectativa. Los jugadores están recibiendo presiones de sus gerentes deportivos, están recibiendo presiones de sus técnicos, incluso algunos presidentes han llamado a varios de nuestros jugadores. Se han presentado no solamente el tema del calendario, sino el tema de algunas lesiones, y las ligas europeas están en un momento neurálgico, y porque recién están empezando y empiezan estos preliminares de Champions, juegos de y es complejo. Estamos buscando que los nuestros permanezcan hasta último momento con nosotros. Para ellos no es fácil. Ellos deben de cuidar también su vinculación, su contrato laboral. Y bueno, ojalá que podamos disponer de todo el plantel hasta después de nuestro juego en Barranquilla. Emisora Atlántico. Zona libre de humo. Hola, profe, un saludo para usted y para todos mis colegas. Profe, quería saber el caso de Alex Mejía, y porque mucho se ha dicho también dentro de la prensa que usted lo convocó en ese morfociclo, especialmente para este partido frente a los paraguayos. ¿Tiene pensado usarlo de entrada, profe, ya que jugó algunos minutos también en La Paz? Muchas gracias, profe, y bendiciones. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, todos los jugadores que están convocados, por fortuna, como decía, están disponibles, a excepción del caso de Andrés Andrade, que no estaría para este juego. Recuperamos a Estefan Medina, que ya salió liberado de la sanción. Y es la decisión a realizar mañana, después de evaluar el comportamiento y el rendimiento del entrenamiento de esta noche. Creo que no en ningún momento manifesté que Alex Mejía era convocado para este juego, ¿no? O sea, no hay ningún jugador que tenga una especialidad solamente para determinado juego. Esperar que todos, en el momento en que sean requeridos, así como los minutos que actúe en Bolivia, y así cada uno de ellos aporten lo mejor para la selección. Voces del
Pacífico, Red Más Noticias. Hola profesor, muy buenos días a los colegas. Quiero preguntarle por el caso específico de Roger Martínez, que fue una apuesta que muchos no esperábamos en el partido anterior ante Bolivia, y queremos saber si Roger Martínez para este partido se ha ganado el derecho para la titular para enfrentar a Paraguay. Buenos días, Diego. Muchas gracias. Sí, creo que muy felices, muy contentos. No tuvimos la fortuna por la situación que vivió Roger previo a Copa América en su club y la irregularidad que venía en su comportamiento. Ahora, por fortuna, llegó en otro momento. Fue muy bien recibido, como siempre, por todo el resto del grupo. Ha trabajado muy bien. En las 2 prácticas de entrenamiento que estuvimos en Santa Cruz, mostró un comportamiento y unas situaciones que me animaron y me decidieron a que él fuera el inicialista en este juego, aparte de las condiciones de que es un jugador que actúa a 2.850 metros sobre el nivel del mar en Ciudad de México, y en un club grande, que él tuviera esa alternativa, y creo que hizo un muy buen juego, no solamente por el gol. Creo que no nos podemos dejar llevar por el gol, sino por todo lo que hizo tácticamente desde el punto de vista táctico ofensivo y táctico defensivo, todo lo que aportó para la selección para este juego, y creo que esperar que lo podamos tener y disponer para el resto de juegos. Vitrina Deportiva, Yarigués Estéreo, La Voz de los Centauros. ¿Qué tal, profe Reinaldo? Le habla Jaime Caballero desde el llano colombiano, ese llano que tanto quiere usted. Éxitos mañana, los necesitamos todos. Profe, yo voy a abogar, ya que usted ha permitido la pregunta de jugadores individuales, por Baldomero Perlaza. Fue a la Copa América, estuvo toda la Copa América, no tuvo un minuto, lo vuelven a convocar. Y teniendo en cuenta que Paraguay tiene una fuerza aérea brutal, o sea que juegan por arriba muchísimo, ese portento, esa altura de Baldomero, ¿nos podría dar una mano? Buenas tardes, Jaime, un abrazo, un saludo muy grande para toda la gente en esa región nuestra tan querida. Como te decía, toda la gente, todos los jugadores que estamos acá, a excepción de lo que hablaba de Andrés, están disponibles, están dispuestos. Era una de las situaciones de apuesta para el juego en La Paz, más después evaluó otras situaciones, y es una de las quizás decisiones que me ha hecho pensar bastante, no solamente por lo que ha sido el comportamiento de Baldomero en el Atlético Nacional, sino lo que ha venido realizando y lo que siempre le valoramos a él desde sus apariciones, ¿no? En Santa Fe y toda su trayectoria. Seguro que va a ser un jugador importante para nosotros, y en el momento que se le requiera, seguro que va a aportar porque es un hombre con una gran madurez, un gran control mental, muy dispuesto. Ojalá que cuando tenga la oportunidad, sabe que es un grupo que se ha ido reconstruyendo, que se ha ido cohesionando, y bueno, por fortuna hemos seguido bien cerca todo el trabajo de Baldomero, y va a ser importante por todas sus características y todo lo que nos pueda aportar. Profe, buenos días. Le habla Luis Fernando Posada Uribe, Posadita de Múnera y Man Radio. Le deseo lo mejor de lo mejor, porque usted se lo merece. Es sangre colombiana y debemos de ir a Qatar con usted como técnico. Para enfrentar a Paraguay, ¿usted utilizaría 2 atacantes? Porque recordemos que en la tabla de posiciones la situación está bien apretada, y este es un rival directo al cual se le debe de ganar para estar acrecentando esa posibilidad de estar en Qatar. Dios lo bendiga. Amén. Buenas tardes, Fernando. Un saludo muy especial. Es una de las alternativas. Ayer la trabajamos un poco.
hicimos un trabajo muy corto, unas veces con Falcao Borja, otras veces trabajó Borré Falcao, y es una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Es importante que haya esa buena sincronización por todo lo que significan las características de cada uno de ellos. El mismo Roger, que estaba en proceso de recuperación ayer, de modo que es muy válida ese concepto, y por las condiciones y las características, que es algo que hemos tenido en cuenta, que lo tuvimos en cuenta y que siempre le recalco a los jugadores, ¿no? Pues la posición nuestra en la tabla, a lo que aspiramos, y es una situación que mientras que tengamos esos volantes que alimenten esos delanteros, que los nutran, que los acompañen, es una apuesta muy válida. Ondas del Meta, Radio Popayán. Buenos días, profesor Reinaldo Rueda. Jesús Santa Cruz Orarte, de Radio 1040, Red Sonora Radio en la ciudad de Popayán. Profesor Reinaldo Rueda, con la bendición de Dios y la Virgen para usted y para sus dirigidos, la selección paraguaya quizás está muy presionada por aquello de que está con 2 puntos menos que la selección Colombia. ¿Usted no cree que nos van a dar más espacio y que podamos jugar con más jugadores ofensivos en este partido de la Asunción? Muchas gracias. Un saludo muy especial. Todo va a pasar por cómo asimilemos nosotros la propuesta de ellos. Indudablemente que va a ser un equipo que va a ser una propuesta ofensiva muy agresiva, como es típico de Paraguay acá en calidad de local, con un gran desdoblamiento de sus laterales, con mucho trabajo por banda para generar el juego aéreo, de modo que va a ser importante lo que nosotros hagamos en la posesión de balón, en el control del partido, en evitar que ellos tengan esa disposición, y naturalmente que al tener ellos esa necesidad y esa prioridad por la localía, como la tenemos nosotros también, seguro que va a haber espacios que en la medida en que los interpretemos desde el fondo va a ser importante, porque no sirve tener muchos delanteros si no tenemos un buen ordenamiento, una buena posesión de balón, una buena gestión, una buena administración del balón para poder alimentar esa parte ofensiva nuestra y aprovechar esos espacios. De modo que por ahí va a pasar el trámite del juego y el poder interpretar esos momentos y resolver a favor. ADN, El Ariqueño. Buenos días, profesor Reinaldo Rueda, Yair Mona de A Noticias y el Grupo de Medios Internacionales. A veces los periodistas nos quedamos con lo elemental. Si un equipo tiene un lateral izquierdo normal, natural, ¿por qué se juega con uno que ha sido un poquito improvisado? ¿Qué es lo que usted le ha visto a Tecillo que le da tanta confianza y certeza para que él juegue como lateral izquierdo? Buenas tardes. Bueno, esa es una apuesta que considero que tanto en los juegos de clasificatoria frente a Perú, frente a Argentina, varios de la Copa América, y ahora nos ha dado es recuperar esa confianza defensiva, ¿no? Colombia venía de 3 juegos donde había recibido 11 goles, 2 frente a Chile, 3 frente a Uruguay 5, 6 frente a Ecuador 11, y asumimos y hemos enfrentado ya 10 juegos en este escaso lapso de tiempo con los 7 de Copa América, y es primero buscar ese ordenamiento, esa solidez defensiva. Tecillo es un jugador que ópticamente no gusta para la tribuna, no gusta para mucha gente, es un jugador que cumple una función importantísima. Lo vimos jugar muchos años de central, el año pasado en el equipo León con el profesor Nacho Ambriz jugó muchos partidos de lateral, ahora está volviendo a jugar de central, sabe hacer esas 2 posiciones. Vemos cada vez, por ejemplo, en el caso acá de Paraguay juega Junior Alonso, por ejemplo, es el lateral izquierdo, y en el Atlético Mineiro
juega de central. El campeón del mundo, Francia, con Pavard y con, no me acuerdo cómo se llama el otro, Lucas Hernández, también en sus clubes juegan de centrales. En la selección francesa campeona del mundo juegan de laterales. Así, muchos, el caso de Tagliafico, que también fue muchos años central y en Argentina juega de lateral. Y así, o sea, se me escapan en ese momento muchas situaciones, muchos nombres. Y dependiendo de los partidos, dependiendo de los rivales, dependiendo de los momentos, es una situación que creo que no le hace bien a la selección, que no le hace bien al jugador, que hay un encasillamiento creo que injusto frente a lo que es el rendimiento de William. Y bueno, estamos siempre en esa evaluación, en ese cuestionamiento, en ese mejoramiento, que debemos de intentar mejorar. Y creo que pues todas las bondades que tiene William en cuanto a recuperar esa confianza que nos permita seguir acumulando puntos para cumplir con nuestra meta, ¿no? El Deportivo. Semáforo Deportivo. ¿Ahí me escucha, profe? Creo que tenía algún problema. Sí, aquí estoy. Profe, ¿qué tal? Buenos días, los saluda Alejandro Aguilar del Deportivo. Dentro de todos esos rumores y las cuestiones que casi siempre circundan a algo tan importante como la Selección Colombia, se hablaba mucho del camerino, de cómo quedó el camerino, cómo quedó el grupo luego de la salida de Carlos Queiroz, todo lo que pasó en eliminatorias. Hoy, después de una Copa América, después de varios partidos usted al frente, con el regreso de un hombre importante como Radamel Falcao, ¿qué análisis hace del momento actual y el estado anímico del grupo luego de todas estas cuestiones que ya quedaron atrás? Buenas tardes, muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que por fortuna es lo que se palpa. Quizás es una pregunta más para que quizás la respondan los jugadores, ellos mismos que han vivido las dos situaciones, tanto los líderes como los jóvenes también. Es una salud muy frágil, la de una selección nacional. Como todas las relaciones interpersonales, todo lo que es la complejidad de las diferentes personalidades que hay en un grupo, y un grupo tan sensible como una selección nacional. Y por eso debemos de todos hacer un gran esfuerzo por cuidarla, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico, toda la gente que está alrededor nuestra, en la parte administrativa, logística, todo el entorno, los jugadores, hacer un gran esfuerzo por colocar su talento al servicio de la selección nacional y ojalá cada vez que sea más fuerte, que sea más sólida, que sea un grupo bien fuerte, bien maduro, que sepa afrontar los momentos difíciles como los que afrontó este seleccionado colombiano después de ese momento crítico del mes de octubre, del mes de noviembre, y ahora en ese proceso de fortalecernos, que no es fácil y que vamos a intentar cumplir con la meta y con el propósito y la ilusión que tenemos todos los colombianos de clasificar al Mundial. Toque Sports. Profe Reinaldo, buenos días. Hace poquito usted comentaba acerca de la presión de los presidentes y gerentes deportivos hacia los jugadores. ¿Le preocupa a usted esa situación de cara al partido contra Chile en Barranquilla o cree que eso se puede resolver lo más pronto posible para el bien de la selección? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, los jugadores colombianos están haciendo sus diálogos, ellos por algo están acá, algunos conversaron directamente con sus entrenadores. Gracias. Ya está hablando del tema interno. ¿Cómo el tema? En la conferencia de prensa, en la señal YouTube, permite que los colombianos, es Top Chat se llama, vayan dejando sus comentarios con relación a los rivales, eso es lo que estaba comentando Gustavito, que si no le ganamos, para ver, no le ganamos a nadie. Sí, esos son los comentarios de los colombianos. ¿Y después? Tienen mucha esperanza. Como acá, lo mismo que después. Sí.
Es como cuando nosotros, por ejemplo, jugamos ante Bolivia, Venezuela, que en teoría Si debería no le ser ganamos a ganado. Bolivia y Perú no vamos al mundial y nos pasó. Pues, justo la voz del le hincha, ganamos. ¿verdad? Que suele pasar, que muchas veces se dice, ¿verdad? Y ahora tenemos Y Venezuela. ojalá que le pase lo Este mismo a es los el colombianos, partido ahora situación opuesta. más trascendental para Berizzo, para el fútbol paraguayo, que el de mañana. Totalmente. Este es el partido. Es mucho tiempo. Porque una victoria nos va a permitir al aliento del siguiente, y pues si le ganamos a Venezuela vamos a ir a 13 puntos. Pero si mañana la embarramos, puede ser el comienzo del fin. Estadísticamente contra Colombia no nos fue nada bien. No. Aquí, sí. Ojalá que se pueda romper eso. 3 partidos seguidos perdiendo de local. ¿Qué? No, de local digo. ¿Qué? 5 partidos seguidos, perdiendo de local ante Colombia. Para el Sí. 2002, 2006, 2010, 14, Yo no 18. contabilizo, son 5 partidos seguidos. Terrible. Pero con la diferencia de que cuando perdimos esos 3 primeros ya estábamos clasificados. Sí. Frases de colección. Yo lo que veo está muy solo nuestro entrenador. Necesita más apoyo de otra gente de sentarse y hablar de fútbol, ¿verdad? Y necesita orientaciones, necesita ayuda, darle otras ideas. Total, al final es el que va a decidir al final, ¿verdad? Si yo fuese él, me reuniría con algunos y pediría opinión, ¿verdad? Porque, como te decía, no es conveniente cambiar de entrenador, sino que seguir el proceso y que si no funciona algo, ir cambiando de a poco, y eso es ser inteligente. Frases de colección. Denis Caniza, vos decías, Denis. Sí, exactamente. Fue como hace un mes o 2 meses que había comentado eso, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. No siendo todavía compañero de ustedes. Pero volviendo un poquito a la conferencia de prensa del técnico colombiano, me llamó la atención que iba a poner un equipo bastante ofensivo, al parecer. Sí. 2 delanteros. Va a poner 2-9. Sí, y 2 ofensivos por afuera. Ojo, el ofensivo por afuera, por izquierda de Díaz, es una revelación muy importante del fútbol. Díaz en la Copa América lo hemos visto con mucha calidad y incluye mucho en su forma de jugar, el carácter, el amor propio, muy parecido a eso a Nelson Aedo Valdés, ¿verdad? Pero tiene mucha capacidad, o sea, le intentas darle una patada, se te levanta y sigue. Y por el otro lado, Cuadrado, ¿verdad? Todos lo conocemos en la Juventus. Generalmente también juega como lateral derecho, pero en esta ocasión va a jugar por volante, por la derecha, perdón. Y ahí se van a asociar con los 2 delanteros. Decía el entrenador que posiblemente juegue Falcao con Borré. Lo más probable que sea esa dupla ofensiva ahí. Y bueno, van a intentar venir un poquito más atrás e intentar jugar de contragolpe. Por eso no hay que ir alegremente al ataque, porque podemos encontrarnos también con la sorpresa de que los colombianos nos puedan herir por los costados, y tienen 2 centrodelanteros bastante peligrosos, de mucha experiencia, y bueno, tenemos que también cuidar mucho el planteamiento defensivo de la selección. Por eso parte mucho, Denis, el tema de tener casi 4 centrales fijos. Conocía esa posición tanto para jugar como lateral, te tocó en su momento central, pero jugando de lateral, para cuidar esos detalles, la presencia de Cuadrado, de Díaz, y arriba Falcao fijo. Ahora está la duda si va Borré o Borja, el otro, pero Falcao le nombró en las 2 ocasiones en la conferencia. O sea, sabemos lo que tiene el poderío ofensivo de Colombia, pero también nosotros cuidar eso, pero también atacar, porque tenemos que tener los nuestros también para generar situaciones. O jugar de local en un formato de visitante, que muchas veces a Paraguay le queda mejor. Y realmente alegremente no es lo ideal, sino que ir viendo cómo transcurre los minutos, ¿no? O sea, yo creo que presionar de un principio sería fabuloso por nuestra gente, aproximarnos al ataque, al arco rival, con algún remate, ¿por qué no soñar que puede llegar los primeros minutos del gol, ¿verdad? Y después ir viendo cómo se desenvuelve la selección de Colombia. Esa selección de Colombia es de buen toque en la media cancha, de transiciones rápidos por los costados. No es aquella Colombia que nosotros conocíamos antes con Rincón, con Asprilla, de zancadas largas. Estas son más cortas, con mucho toque. Y el entrenador le puso el toque de defender un poco para luego atacar, ¿verdad? Entonces va a ser doblemente peligroso, pero
Paraguay tiene que intentar siempre desde el comienzo ganar el encuentro. Esa tiene que ser la idea. Y como decía yo ayer, Paraguay tiene muy buenos futbolistas, es cuestión de que el entrenador pueda elegir bien el sistema adecuado, los hombres adecuados, y mañana estoy seguro de que nuestra selección va a ser un gran encuentro y por ende estoy seguro que va a dejar los 3 puntos aquí en casa. Te envío muchos saludos el doctor Osvaldo Pangracio. Gran doctor, un fuerte abrazo, doctor. Te quiero mucho, doctor. Bueno, está escuchando el doctor Pangracio. En el 97 fue la última vez que se le ganó a Colombia acá. Sí, 2-1. Aquel partido en el cual hubo la polémica entre Chilaver y Asprilla. Arco Norte. Sí. Arco Norte. Después de eso no pudimos ganar. Incluso mirando Paraguay en las últimas 5 eliminatorias, solo un gol le pudo convertir a Ecuador aquí en Asunción. Perdió todos los partidos. Terrible, ¿eh? Sí, los números no son nada alentadores dentro de lo que se puede romper. Y la situación también de ella, detalles. En varias de ellas llegamos a clasificar como que estaba un poco relajado el equipo en algunas presentaciones. Con Luis, 1-1, y vamos a recorrer estas estadísticas, Luis, y luego Víctor y las estadísticas. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes. Si pagás con otro medio de pago, para más información, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte y de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Haciendo el repaso de los últimos Paraguay y Colombia, aquí en el Defensores. Para Corea-Japón 2002, 4-0 Colombia. Eso le costó después la salida a Marcarián, porque él no va al Mundial. Era la última fecha, Paraguay ya estaba clasificado, Colombia ya estaba eliminado. Igual, en realidad no estaba eliminado, dependía de otro resultado. Hizo lo suyo aquí, finalmente no fue al Mundial porque empataron Argentina y Uruguay. Para Alemania 2006, Aníbal Ruiz técnico, última fecha, Paraguay ya clasificado, Colombia eliminado. Ganó Colombia 1-0 el partido aquí en el Defensores. Para Sudáfrica 2010 lo mismo, Paraguay ya clasificado, Colombia sin chances, Tata Martino entrenador, ganó el seleccionado cafetero 2-0. Para Brasil 2014 fue al revés, Colombia ya estaba clasificado y Paraguay ya eliminado. En la última fecha aquí ganó Colombia 2-1, 2 goles de Yepes y Jorge Rojas había marcado para la albirroja. Y para Rusia 2018, cuando se había ya cambiado el calendario, el partido fue más bien a mitad de camino. Aquí antes de cerrar la primera rueda, en realidad aquí en Asunción, ganó Colombia ese día 1-0, gol de Cardona sobre la hora. Fueron los últimos 5 partidos entre paraguayos y colombianos en Sajonia. Bueno, ¿qué más? ¿Cuándo fue la última vez que Marcos Cáceres jugó de titular en la selección? Con el Tata Martino, y después se lastima. Y habrá sido Copa América 2011 más o menos. ¿Tata Martino? Sí, Tata. Sí. Jugador de la mesita de luz del Tata. Jugador de la mesita de luz del Tata. Después se lesiona a Newells. Por cierto, tiene un muy buen nivel en Guaraní hoy en día. Se perfila como titular. Marcos Cáceres. Lateral derecho. Interesante. Sí. ¿Por qué no? Marcos Cáceres, Fabián Balbuena. Tener el equipo. Y se va a terminar de confirmar esta tarde. Porque hay dudas, no es definitivo, pero hay dudas en sectores. Allí echa por tierra la teoría que teníamos en su momento, Víctor, de que se juega siempre con los jugadores. En mi caso pensé que era para sumar el plantel ante una situación, pero no titularidad para Marcos Cáceres. Allí saca por tierra eso de que se juega con los que siempre están. Está trabajando. Si es que se confirma. ¿Cómo continúa el equipo? ¿Cómo el equipo, Pancho? Hasta el momento lo que se tiene una idea. Perfecto. Marcos Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Héctor David Martínez. Gustavo Gómez a la izquierda, veo. Sí. Sí, Balbuena Gómez. Sí, Gómez. Que era nuestro equipo ayer en los centrales. ¿Quién a la izquierda, Pancho? David Martínez. ¿Y media cancha? Romero Gamarra. Por fuera. Volante a la derecha. Fuera, Villa Santi Lucena. Pero lo van a de vuelta. Lucena está. No está 100%. Está ahí. Que sí que no. Que sí que no. ¿Y uno de los Romero. Por la izquierda. Así me dijeron. Uno de los Romero. Oscar sería en este caso, ¿verdad? 2 delanteros. Y arriba es
Totina amarilla. Sí. Puede ser el acompañante con Brian ya no por afuera, ya lo tiene como delantero fijo ahí arriba. Puede ser con Brian o puede ser con Tony. Tony confirmado. Eso sí te puedo Tony decir. confirmado. Tony Ok, confirmado. entonces sería Tony con amarilla. Y o con Brian. Estamos tipo Falcao con ¿Por qué ya no Borrell. ponemos? Vamos a hacer en redes sociales también. La primera vez que Berizzo va a jugar con 2 puntas de entrada, porque hasta aquí no jugó con 2 delanteros puede arriba. ser atrás del punta también. Media punta. Bueno, Pancho está anunciando el equipo. Atención, pueblo paraguayo. Se va a terminar de ensamblar esto esta No, tarde, pero 5 y pero media. está bien, esta sería la conformación de siempre, Sí, sería, te puede sería. aparecer Probable, probable equipo de Paraguay. Pero ese uno de los romeros puede ser Repetimos Ángel. otra vez el equipo. Anthony Silva después. Anthony Silva en el arco. Víctor Cáceres. Vamos a un formato cronista, así de que con vida ese. Vamos a estar Marcos defensores. Cáceres. Francisco López. Está confirmado tentativamente en Paraguay, Francisco. Con ánimo. Un mexicano le pregunta. Claro, así con fuerza. No, un mexicano ¿Eh? quiere Mexicano. un mexicano le pregunta a Pancho López. Sí. ¿Con quién? ¿Cómo se llama? ¿Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, amigo de Denis. Sí, No, señor. no, ese es jugador de fútbol, este es colega. Ah. Hola, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Hola, señor Arturo, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola, ¿cómo anda Cuauhtémoc? ¿Qué quieres saber en México? Súper bien, saludar a mi carnal Denis Caniza. Nos encontramos más de una vez aquí en México. Queremos saber cómo anda la selección paraguaya de fútbol de cara al partido ante Colombia. ¿Quién te saluda, Denis, al colega? Órale, güey, ¿cómo andas? Aquí todo bien, aquí encontrando el equipo de a poco para el partido de mañana, pero estamos todo bien, cabrón. ¡Qué bueno, Denis! ¿Te acuerdas de esos tequilitas que le bajamos allí en Guadalajara? Esas quesadillas, ¿cómo anda, Denis? No manches, extraño tanto esas quesadillas con unas barbacoas y una michelada bien helada. Sí, con el picantón que siempre te gustaba, Denis. Siempre mantienes esa garra, guaraní. Ese picantón es de doble sentido porque cambiemos ese término. Claro, no, eso es allí en Paraguay. Ya tienen equipo confirmado. Tengo que entrar en Noticiero en Minutos aquí en Televisa. ¿Tienen equipo de Paraguay? ¿Cómo no? ¿Qué dice mi amigo Pancho López? Pregúntale a Pancho, güey. Pancho López, ¿cómo andan allí por Paraguay? ¿Tienen confirmado la alineación de Paraguay? Entro en 5 minutos en Noticiero, Pancho. Hola, Cuauhtémoc, toma papel y lápiz para apuntar, mi querido Cuauhtémoc. Tengo aquí la laptop. Hoy estamos totalmente ya actualizados en México, Pancho. Vamos con el equipo del Albirroja. Cuauhtémoc querido, Anthony Silva en el arco, Marcos Cáceres por derecha, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Martínez, David Martínez por izquierda. En la media cancha, Alejandro Romero Gamarra, Ángel Lucena, Matías Villasanti y jugaría uno de los hermanos Romero por el sector izquierdo. Arriba, Tony Sanabria y Brian Zamudio, y la otra posibilidad podría ser amarilla. Luis Totina amarilla en Cuauhtémoc. ¡Qué bueno! Excelente noticia. Yo les dejo, colegas, amigos de fútbol a lo grande. Antes, para comentarles, un apreciado amigo de todo el fútbol paraguayo, el entrenador aquí del Tri, Gerardo Tata Martino, fue sometido a una operación de retina y un resultado satisfactorio. Quiero comentar también eso a la buena audiencia allí de fútbol a lo grande y a mi amigo el charro mexicano Denis Caniza. Despide de vos, Cuauhtémoc, Denis. Despediste de Cuauhtémoc, Denis. Un fuerte abrazo, amigo Cuauhtémoc, en cualquier momento nos vemos. ¡Órale, Denis! ¡Un abrazo totote! Fue contacto con Cuauhtémoc desde México. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental, recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Contacto con Cuauhtémoc desde ¿Guadalajara México. o DF? No sé dónde está ahora. Informó con relación a, quería darle un saludo a Denis Caniza, y estamos con Cuauhtémoc, que tenía el noticiero, siempre muy atento a charlar, a hablar con él, con relación al equipo. Vamos al equipo de la selección nacional si fuese así.
Anthony Silva se mantiene. Se mantiene. No deja de sorprender lo de Cáceres. Para mí sí, a mí me sorpresa al 100%. Pensaba que era más opción de emergencia, claro, como decía Jorge, emergencia pero de la situación lo pone roja por allí. ahí para ser un defensor. Por ese lado lo va a tener a Luis Díaz, el jugador por eso pregunto. No quiere el de borde, claro. Quiere un marcador de raza, que fue central y lateral derecho, y no quiere sorpresa. Entonces, con Díaz, que fue la revelación en la Copa América, sí, y que lo vio mucho y se lo vio mucho, pienso que dice, como este es el partido, no quiere pagar las consecuencias de poner a alguien que no sea un marcador, me supongo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia, Arturo, de la alineación esta con la que jugó Paraguay en Ecuador? O sea, algo que se repite, o sea, hubo van a haber varios cambios nuevamente, ¿no? Sí. Muchos cambios con relación al equipo que Paraguay presentó frente a Ecuador. No sé, a mí me sorprende mucho este equipo, ojalá que le vaya muy bien, realmente, porque prácticamente debería ser un equipo pero vos fuiste lateral, ni me extraña tu pregunta. No, el equipo completo. No, el completo. El completo. A mí me gusta Marco. Vamos a arrancar desde atrás. Vamos arrancando. Alejandro Yermoliev, vamos a hablar de él con relación a las entradas para mañana. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para los compañeros de la mesa y toda la gran audiencia. Bueno, contanos, Alejandro, para mañana las entradas, cómo está el movimiento público para el juego. Sí, realmente se está moviendo mucho, Arturo. Entendemos que hay muchísima gente que tenía muchas ganas ya de ir a la cancha. Después de mucho tiempo volvemos a verle a nuestra querida selección en el Defensor del Chaco. Si bien tenemos la limitación del 20% en cada uno de los sectores, vemos que mucha gente está adquiriendo las entradas. Eso nos pone muy contentos porque también sabemos que nuestro equipo necesita el aliento de todos los paraguayos para empujar entre todos este barco y poder llegar al Mundial. Seguimos nosotros a la venta en la casa matriz de Visión Banco, hoy de 8 a 17 horas, y en el Estadio Defensores del Chaco también de 8 a 17 horas. Y mañana solamente vamos a tener venta de entradas en el estadio de 8 a 12 horas del mediodía. Es importante también, Arturo, recordarle a las personas que lastimosamente los menores de edad no van a poder asistir a la cancha debido al decreto presidencial, y todas las personas que quieran ir obligatoriamente van a tener que tener el carnet del hincha seguro. En caso de que sea color verde, que significa que las personas tienen la doble dosis de la vacuna, van a poder ir a los sectores de preferencia, gradería norte y platea, también VIP albirroja. Y en el caso de que las personas tengan una sola dosis o ninguna, y con el resultado del test antígeno negativo, van a poder adquirir sus entradas para el sector de gradería sur. Señor Alejandro, ¿y se tiene algún número hasta este momento, algún corte en cuanto a cantidad de entradas vendidas en este momento? Vamos a tener el número en un par de horas y ahí se los vamos a compartir porque se está haciendo ahora un nuevo cierre. Pero de momento tenemos la información de que sí hay bastante movimiento de entradas. Eso sí, dejamos en claro que hay aún disponibilidad para todos los sectores, ¿verdad? Hay disponibilidad para todos los sectores, algunos menos que otros, por ejemplo, VIP albirroja, que la capacidad total de venta de entradas era de 272, en cambio sectores como platea y gradería tienen un número mayor de acuerdo a ese 20%. Lo último, al menos de mi parte, decía, todos los que van al estadio tienen que tener evidentemente el código QR del carnet digital del hincha seguro, pero eso implica que igual hay que llevar por las dudas la tarjeta de vacunación, o ya no hace falta, no se va a controlar eso para ingresar. La tarjeta de vacunación solamente es necesaria para el control en el caso de que las personas tengan el carnet de color naranja, ¿sí? En el caso de que las personas tengan el carnet de vacunación, el carnet verde, no es necesario que presenten la libreta de vacunación. Sí es necesario que las personas que tengan el carnet verde presenten su cédula, su entrada ya sea digital o de forma física, y su carnet de color verde.
Para reiterar igualmente, Alejandro, porque consultan mucho los oyentes, hoy hasta qué hora están en el Defensores, igualmente mañana la compra de las entradas y allí en Visión Banco igualmente, Alejandro. Sí, el día de hoy, tanto en Casa Matriz de Visión Banco, que es en Avenida Santa Teresa y Concejal Vargas, y en el Defensores del Chaco, de 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y el día de mañana solamente en el Defensores del Chaco, de 8 de la mañana a 12 horas del mediodía. Excelente, entonces hasta el mediodía, mañana exclusivamente en el Defensores, mañana por la mañana hasta el mediodía solo en el Defensores, y hoy en la Casa Matriz. Exactamente. Sí, y es así por el hecho de que a partir de las 12 del mediodía ya se empiezan a colocar los vallados de seguridad y ya no se le permite a las personas transitar por esos lugares. Entonces queremos evitar que las personas que vayan a comprar pasen un mal rato, por eso aclaramos que hasta las 12 del mediodía nada más van a estar habilitadas las entradas. Excelente, Alejandro. ¿Algo más para dar a conocer a la gente? ¿Está todavía a tiempo de registrarse allí en la página de hincha seguro de la APF, de ir a adquirir su entrada en la fecha o mañana por la mañana igualmente algún mensaje final, Alejandro? Es así mismo como mencionás, en la página de la APF todas las personas que todavía no posean el carnet del hincha seguro, que luego le va a servir para los partidos de Copa de Primera, pueden acceder a la página de la APF, apf.org.pi, colocan su número de cédula, su nombre completo y en qué lugar se realizó la vacunación, y ahí automáticamente el sistema ya le tira si es carnet naranja porque tiene una dosis o ninguna, o también personas que se hayan vacunado en el exterior, y si tienen la doble dosis le va a dar el carnet verde y solamente con eso ya pueden acceder a la compra de entradas, de forma virtual o de forma física. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, nos encontramos mañana. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Arturo, un gran saludo. Gracias, Alejandro Yermoliev, gerente de marketing de la APF. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigeo. Llama a Pedicome en Albertín a los 37 70 70 Albertín. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral, llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega Solís vos, solo sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Quedamos para repasar el equipo. Sí, Pancho. sí. Repasamos el equipo. Con la novedad principal de Marcos Cáceres, pero todo indica que sería en principio el lateral. Sería la ¿verdad? gran sorpresa. Sí. Tengo el dato del último partido de Marcos Cáceres de titular y en la selección. Después de eso ya no volvió a jugar. Copa América 2015, partido de tercer puesto, Paraguay-Perú. Él había estado en Concepción, se jugó. Fue el último encuentro con la selección albirroja de Marcos Cáceres. Desde ahí estuvo citado en otros momentos para la eliminatoria de Rusia 2018, pero ya no volvió a jugar. ¿Qué da Marcos Cáceres y por qué su elección en comparación a Robert Rojas? Sí, Marco está pasando por un muy buen momento en Guaraní, jugando de zaguero central. Yo creo que nuestro técnico apuesta por él por la experiencia que ya tiene. Yo creo que sí, por la experiencia, más edad que Rojas para este encuentro tan difícil. Entonces también te da algo de marca y también te da apoyo para el ataque. Las dos cosas tiene Marco. Entonces por ahí va la decisión de ponerle a Marcos.
que a mi entender es acertada, está bien. Por su lado va a estar Luis Díaz. Sí, por su lado Luis Díaz. Y creo, a mí por lo menos la interpretación que le doy es que dejan claro que no le gustó mucho lo de Robert Rojas en Ecuador. Por eso busca otra alternativa, porque si no me parece que mirando y repasando la imagen, le faltó salir a raspar. Él como que mira y es muy bueno. Guarda los brazos, sí, atrás y deja seguir fácil el centro. O sea, me parece que esa situación. Y eso le sigue marcando en River en su momento. Exacto. La situación que le pasó en Argentina. Sigue sin corregir eso que ya Gallardo le había marcado. Le dijo, hacete más malo. Claro. Volvete un poco más áspero. Pegado. Porque él en velocidad es su fuerte, sí. Anticipa bien, en el mano a mano en la carrera es prácticamente impasable, pero cuando tiene que ir al choque o tiene que pelear en el cuerpo a cuerpo, ahí es donde le terminan ganando. Sí. O en jugadas de repente para el primer gol, bueno, la poca reacción a lo mejor por su lado, a lo mejor porque, no sé, tratando de entenderlo porque no es de oficio. De lateral. Es cierto, ya jugó en esa posición. Contra Argentina, contra Brasil, actuar y con rendimientos intermedios nada más de Robert Rojas, que por ahí le tenemos más la función de central o de libre, inclusive a veces un poco más rápido. Sí. No, ahí por su velocidad, ahí destaca, o sea, por su velocidad y le permite llegar a los espacios, pero por el costado, en ese mano a mano, teniendo en cuenta que va a estar Luis Díaz por allí, uno más de choque. Sí. Para hacer sentir el rigor un poquito de la marca, también hacerlo sentir incómodo a Luis Díaz. Sí, Luis Díaz es un jugador sumamente importante para la selección colombiana. Todos sabemos de la calidad futbolística, pero por sobre todas las cosas también tiene mucho amor propio, corre mucho, sabe recibir patadas, así es que necesita un marcador ducho ahí, Díaz, y en ese caso está bien Marcos, me gusta Marco ahí. Después, cuando pregunté por la defensa, me dijeron, el único cambio es Gómez entra por Gómez hace de Junior. Entonces se da por sentado de que va a ser Valbuena Gómez. Valbuena Gómez, claro. Valbuena Gómez. Continúa Martínez. Que fuera de la situación allí que termina encabezando, tuvo un buen rendimiento. O sea, mirando fuera el trabajo de Quito, ¿verdad? Es cierto, se le achaca mucho por esa Martínez, pero últimamente es un central que está rindiendo en la posición de lateral, ¿verdad? Sí. No, y ya está visto. Al derecho era la otra opción también por allí. Sí, ya está marcado que al nacionalizarlo era para utilizarlo allí como lateral por izquierda. Pero fue una buena aparición, me parece. Sí, de los tres contrariamente a Cuba, Gastón Jiménez, que todos seguimos discutiendo su presencia, creo que David Martínez sí aporta de verdad, y es un jugador quizás que no teníamos con esas características exactas, que te puede rendir de la misma manera de central, de lateral y con criterio incluso para pasar al ataque el jugador de River. Después la presencia en la media cancha de Romero Gamarra, ahí hay que ver cómo se para, porque en principio, bueno, decimos 4-4-2 aparentemente, pero no sería el famoso 4-4-2, sino que eso va a cambiar y por la posición, ¿por qué Brian Zamudio? Porque también puede aparecer, a ver, acá tengo el Alejandro Romero Gamarra, Villasanti, Lucena, pero Lucena, como decíamos, está ahí, o esta tarde se lo va a exigir, se lo va a probar, vamos a ver cómo está, pero juega Matías y uno de los Romero. En ese medio campo podría ser entonces Villasanti y Lucena, y serían 4. Claro. Sí, 4-4. Por izquierda Romero y por derecha Gamarra. Y sería 4-4-1-1. Sí. Podría ser 4-4-1-1, con la presencia de Tony, que sí o sí está, decía el niño que le confirmaron. Volanteando. Está. Entonces, uno por detrás, que la duda es Brian Zamudio o Luis Amarilla. Exacto. A mí me gustaría verlo a Luis Amarilla. Sí. Cumplió. Apostaría por él. Sí, yo también. Cumplió bastante bien. Lo vimos a Amarilla y debería tener continuidad porque aporta mucho para el equipo. Mi duda se plantea si juega Zamudio, no es por desacreditar la información que decías, porque decías que está para jugar de punta, pero Berizzo lo usó solo un ratito en algún partido de 9, siempre lo utilizó por fuera. Por eso si es que juega Zamudio con uno solo de punta, para mí se acomodaría Zamudio por fuera, y ahí Romero Gamarra creo yo que podría ser el jugador retrasado, el que arranque de media punta. Porque a Romero Gamarra lo llegó a utilizar ya Berizzo en eliminatorias en ese puesto. El que podría, o el que no aparece en realidad, pero digo, esto ya sin la información, pero sí me gustaría verlo mucho más, es a Lorenzo Melgarejo.
Yo también coincido con eso. Ojalá que nos pueda sorprender el profe Berizzo y que de repente empiece arrancando Melgarejo. ¿Por qué no Florentín también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un jugador que pisa el área, que marca, que elabora jugadas. O sea, necesitamos para este partido jugadores como Florentín y Melgarejo. Ojalá que podamos equivocarnos ahora y que mañana el entrenador pueda presentar a esos dos jugadores que te nombren. Denis, ¿y si no está Lucena, te parece una buena dupla Villasanti y Florentín? Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Villasanti por derecha, Florentín por izquierda. Pero ahí, por ejemplo, si juegan los dos juntos, los dos tienen tendencia a irse. Y por eso te ubicaría de otra manera eso. Pero Villasanti sí me gustaría para este partido porque tiene el ida y vuelta. Es un volante mixto que puede copar la media cancha marcando y si se acopla bien al ataque también. Y hablando de acoplarse, es importante el ataque en este caso igualmente con Luis, buen delantero. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo, Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422, seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Compra cómodo y a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Repaso de la categoría intermedia. Con su triunfo de ayer, General Caballero llegó a 57 puntos. Es el líder en la categoría intermedia. Segundo está Tacuaré. Ganó en la fecha Fernando de la Mora esta mañana en el barrio Palomar. Triunfo de Tacuaré ante Fernando de la Mora, 43 puntos. Tercero momentáneamente Resistencia. Cuarto San Lorenzo, que perdió 42 minutos más de la intermedia. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kekomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Exigí Keko y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark, con merchandising de la marca Keko. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Santaní Rubio Ñu igualaron esta mañana 1-1. Triunfo de Tacuaré de visitante ante Fernando de la Mora igualmente por la mañana. Esta tarde General Díaz, Fulgencio Yegros, 14:45 General Díaz Yegros. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate el equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Mañana Guaraní de Trinidad y Teño por la mañana, 9 de la mañana allí en Trinidad y Tapúa. Por la mañana igualmente juegan Resistencia Ameliano, atractivo partido, 10 de la mañana, dos equipos que están buscando allí el ascenso. Resistencia Ameliano mañana por la mañana. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Más de repaso de la categoría intermedia. Independiente de Campo Grande juega mañana por la mañana ante el 3 de febrero. Me preguntaba, Denis, ¿cuándo juega Independiente? Mañana está jugando Independiente ante el 3 de febrero en Campo Grande. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, Peño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. El lunes 14:45 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo a Tirá. El lunes, igualmente, Capiatá Trinidense a las 15 en Capiatá. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto del laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Mirando la categoría intermedia, decíamos partido directo entre Resistencia a Emiliano. Vamos a tener el día de mañana. Resistencia está allí nada más. En cuanto a la tabla de ubicaciones, tercero momentáneamente Resistencia, Emiliano con 40. 40 Emiliano, 42 Resistencia. Atractivo partido para mañana en la intermedia. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construye tu casa con Comis y Par. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comis y Par, tu mejor opción. Vamos con el repaso de las eliminatorias. Mañana se destaca definitivamente fuera el partido de Paraguay, lo que será el duelo entre Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, mañana eliminatorias. Brasil-Argentina, atractivo partido sin dudas dentro de la jornada eliminatoria, 13 minutos, todos los juegos. Asado y fútbol, Álamos Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer, crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Está Daniel Lanata en línea, ganó el conjunto de Tacuarembó en la fecha en la categoría intermedia, todo muy parejo allí arriba. Vamos a saludar a Daniel Lanata, entrenador del conjunto de Tacuarembó. Le saluda Jorge Sosa, esto es Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, señor, a usted y a toda su audiencia. El gusto, Daniel, de charlar en estos momentos para hablar un poquitito de la categoría intermedia. Hoy vibrante, emotivo partido, puntos vitales. Ganó su equipo esta mañana, Daniel. Sí, gracias a Dios nos encontramos con la victoria. Han hecho un esfuerzo muy grande los muchachos. Realmente veníamos a jugar el día miércoles, un partido también complicado como son todos, contra Trinidense de visita, y bueno, hoy nos tocaba jugar otra vez de visitante y contra un rival muy complicado como es Fernando La Mora, pero los muchachos han hecho un gran partido, un gran sacrificio, y gracias a Dios nos quedamos con los 3 puntos. Y ante un rival directo, porque están peleando allí en cuanto a la tabla, como que se cortó un poquitito allí el equipo de Mallorquín, pero después hay una lista y un listado casi de equipos allí, todos en cadena, 7 o 8 equipos, que de fecha a fecha puede ir cambiando todo esto, Daniel. Sí, así mismo, nosotros sabemos que nos quedaban 8 finales hoy, como dice usted, muy cambiante todo. Pero gracias a Dios, bueno, nos quedamos con la victoria, y bueno, ahora a esperar las semanas que viene, que seguramente tendremos una final más de esas 7 que nos quedan. Sí, el viernes tienen actividad igualmente, de nuevo fecha 28, juegan de local el viernes a las 15, ¿verdad, Daniel, ante Resistencia? Así mismo, nos toca jugar contra Resistencia, un equipo que también está ahí cerca de nosotros, creo que ellos juegan hoy o mañana, realmente no recuerdo en este momento, pero bueno, vamos a descansar en el día de hoy y mañana ya volvemos a retomar los trabajos para llegar de la mejor manera posible para el día viernes. Totalmente. Jugadores de experiencia que cuenta hoy día en el plantel, veíamos a Núñez, a Cuña, algunos de los nombres, algunos que están allí por allá con paso en primera que tiene hoy en día en el plantel, en el equipo, Daniel. Sí, aparte también está Néstor Jiménez, está Néstor Vareiro, está Oscar Velázquez, está alguno más con experiencia, Juan Núñez me nombró, Pablo
de Pablo Espinosa. La verdad que cuento un grupo, tuve la suerte de encontrarme con un grupo de trabajo con jugadores de mucha jerarquía, chicos que son muy buenos compañeros, que siempre están ayudando y hablando con los más jóvenes, y también hoy un grupo de jóvenes que les gusta mucho escuchar, ¿no? Porque hoy por hoy, por más que grande te hable, si el joven no quiere escuchar es un poco complicado. Sí. Pero este trabajo lo vienen realizando creo que del año 2019, o a lo mejor tal vez antes, porque una base que logró el ascenso en el 2019, y bueno, hoy gratamente lo estoy disfrutando yo, y bueno, ahí, como dice un amigo mío, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Totalmente, vamos a hacer el seguimiento de todo lo que se va a ir dando a partir de aquí también con Tacuaré, que está sin duda allí metido en la pelea. El gusto de echarlo estos minutos con usted, Daniel. Un abrazo grande a la distancia, muy amable. Gracias a usted, a su orden, y cuando usted quiera. Abrazo grande. Igualmente, allí está Daniel Lanata, entrenador de Tacuaré, momentáneamente segundo en la intermedia. Líbrate de los dolores con Etidol 400 o el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Feel Mike Feel. Dentro de la categoría intermedia, definitivamente todo muy parejo. No se puede predecir nada. Del segundo, por lo menos, al octavo, están todos allí. Una fecha uno, una fecha otro, pero sí, la verdad, todo muy parejo en la intermedia. Veremos los resultados. Resistencia Meliano, por ejemplo, directo. Independiente venía bien, últimamente se fue frenando. Sí. Vamos a ver qué pasa con Independiente, si retoma o no camino. Salvo General Caballero, que ya está picando allí en punta. Después definir quién será el segundo, el tercero y el cuarto para la promoción. Está todo muy parejo hasta la última fecha. Luis, y después tiene un saludito especial, Pancho. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. No, está en sintonía el querido amigo Rodney Vareiro. Saludos para Rodney. Hoy es cumpleaños de Rodney Vareiro en Itagua, así que fiesta patronal ahí seguramente para la familia Vareiro. Se cierra hoy una parte allí de Itagua, entonces, se cierra Itagua. Así que un abrazo al querido Rodney, la familia Vareiro, Freddy y compañía, están todos allí prendidos también a lo que es fútbol a lo grande. Un abrazo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar lo puedes encontrar en IO y sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. A ver, repaso de las eliminatorias, los horarios. Mañana Brasil-Argentina a las 15, así arranca la tarde. Allí nos entra asadito, pasta, dependiendo cada quien de sus gustos para la jornada de domingo. Después de disfrutar de Brasil-Argentina a las 15 eliminatorias. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Hoy sumate con tu donación para que volver a la normalidad significa una vida más digna para todos. Donan la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros. Chaco Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Ecuador-Chile será a las 17 en Quito. Otro partido donde será nuevamente local Ecuador. En principio, dependiendo de la situación allí, Ecuador puede llegar a la línea de 15 puntos. Sí, 15 Ecuador, puntos puede llegar a Ecuador. Se perfila bien. Teniendo en cuenta que es local. Aquí, no sé por qué, pero tiro para un empate. Tampoco no conviene mucho que ande Chile. Pero un empate, pero ya para que no se vaya Ecuador y Chile, porque hasta tenemos que mirar un poquito ya que hacen los vecinos, por decir así, en cuanto a marcadores.
Entonces mañana ese partido... Por ejemplo, ese Brasil-Argentina mucho no influye en nuestra posición, porque importa. los dos van a clasificar. Da igual, lo vamos a disfrutar tranquilamente, pero hay otros marcadores donde sí queremos que uno marque, otro no, y pasó el otro día cuando Colombia le estaba ganando a Bolivia, por ejemplo, un resultado que no era muy bueno para Paraguay. O después, cuando festejamos el gol de Brasil frente a Chile. Claro, ese tipo de situaciones, sí. Y hablando de festejar, otro que me parece mañana va a festejar es Uruguay, que enfrenta a Bolivia. Pero esto es fútbol y veremos qué pasa. En Montevideo juegan a las 18 Uruguay-Bolivia. Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón de Brucuya Frutica, la más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. En San Iser, hoy super descuento, 45% en las marcas Deca, los baños, baches y griferías, y Claucol, adhesivos y pastinas, promoción válida hoy con pago en efectivo. San Iser, en el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle al momento de alentar a la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Mirando Uruguay, hoy tienen 9 puntos. Un detalle no menor, Víctor Gana se va a 12 Uruguay. Sí, una combinación terrorífica para Paraguay mañana sería que gane Uruguay y que Colombia nos gane aquí. Ahí quedamos 5 puntos abajo del quinto lugar. Y ese sería un panorama muy desalentador prácticamente. Lo ideal sería que no gane Uruguay. Porque allí Uruguay vaya a 12 y Colombia también a 12, sí, por eso, porque Uruguay si es que gana y Colombia aquí 12 y nosotros quedaríamos en 7. En el sexto lugar, pudiendo quedar séptimo incluso y con 5 puntos de diferencia a remontar. Es un escenario que no deseamos. Lo ideal obviamente es que Paraguay gane, ¿verdad? Pero mirando esa posibilidad hay que considerar también lo malo. En el peor de los casos puntuar. Y en el terrorífico caso, ahí sí ya no quiero hablar de ese terrorífico, pero por lo menos de última el empate. Claro, de última el empate para por lo menos estar ahí, ¿verdad? No alejar a Colombia. No alejar. Claro, por lo menos le vamos a retener allí a Colombia en lo que se viene. Y hablando de partidos, Perú-Venezuela cierran la noche con el duelo en Lima. Perú-Venezuela a las 21 horas. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Y con el sello de fútbol a lo grande, a partir de aquí todos los domingos se viene tiempo extra con Jorge Casal. Finalizado el último partido del domingo, vamos a habilitar allí la línea, los oyentes van a poder llamar, opinar. Los domingos, después del fútbol, tanto el torneo local como también de las eliminatorias, con un sello de fútbol a lo grande, se viene una nueva programación. Nuevo espacio, tiempo extra. Así que éxito para Jorge igualmente en lo que se viene. Jorge Casal va a estar allí con los oyentes, con la gente opinando, hablando. Ojalá que mañana sea después de la victoria de Paraguay, porque si no, ya veo cómo van a estar los teléfonos mañana de tiempo extra. Nueva programación también, por supuesto, bajo la Dirección General de Fútbol a lo grande. Ya después mañana arranca ya tiempo extra, Luis. Aprovecho para promocionar también nuestro programa. Mañana arrancamos a las 14. A las 14 la sobremesa. ¿Qué hora mañana? De 14 a 16 empezamos. 14 a 16. De 14 a 16 la sobremesa. Después ya estamos con la previa. Y mañana lo nuevo igualmente, Gustavito. Todos los domingos, al término del último partido de la jornada, en 60 minutos, Jorge Casal te presentará un panorama general de lo que aconteció en la semana deportiva, destacando la voz de los aficionados y de los protagonistas. Tiempo extra. Con la conducción de Jorge Casal, por Monumental 1080 AM, Radio Futuro. ¿Para qué comprar? Se puede aclarar. Rentamac no remete más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Más de repaso de las eliminatorias, y me quedo un poquito colgado porque no quiero ese escenario. De Uruguay allí superando la situación, Colombia lo propio,
y los de abajo inclusive nos pueden alcanzar, porque Perú y Venezuela se enfrentan y estarán allí muy cerca de Paraguay. Perú, en caso de victoria, va a llegar a la línea 8 puntos. 8 puntos Sí. puede llegar a tener. Nos puede llegar a pasar. Si no ganamos, nos pasaría en ese hipotético escenario trágico. Sí, y ver cómo termina quedando Chile. Así está el panorama de los partidos en estas eliminatorias. La mejor película sería que gane Paraguay, con eso llega a 10, que no gane Uruguay, parece Sí. difícil que no le gane Bolivia, pero con eso quedaría en 10 puntos en caso de empatar. Un empate de Perú-Venezuela, por ejemplo. En ese caso quedaríamos cuartos. Ecuador-Chile también un empate. Sí, dentro de la clasificación, Claro. porque habría que medir la diferencia de gol con Uruguay, pero sería o cuarto o quinto en el repechaje. Ese sería el mejor escenario, pensando positivamente en una buena combinación de Hablando de resultados. situaciones positivas, me va a decir, Denis, ¿cuál es el partido Paraguay-Colombia que recuerda? Puede ser allá también, acá o allá. ¿Cuál es el buen recuerdo? El buen recuerdo, va a pensar allí. Paraguay-Colombia, ¿puede ser aquí o puede ser afuera? Que recuerde un Paraguay-Colombia. Luis y luego Denis. Estilo Carmobles Electrodomésticos en general financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El Barnum partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. Gran victoria igualmente ayer el equipo titular de fútbol lo grande 3-1 en una práctica allí con toda intensidad, y eso que varios de nuestros jugadores están lesionados. Pancho López hoy está lesionado, Luis Paredes lesionado. Estamos con baja. No fue, pero lo que jugaron, Gustavito, Víctor, ¿de quién me estoy viendo? Aníbal Vera, Luis, que estuvo con medio brazo. ¿Diego Villalba fue? No, está de viaje, creo que está volviendo en la fecha. ¿Cancian? Fue a Cancún, vuelve. Y la figura Cancian, en ese ida y vuelta, ida y vuelta importante. Cuando faltaba carbón, Iván Franco. nos acercó el carbón correspondiente en el ida y vuelta. Y gran revelación también, Julio Bonín. Sí, en la asistencia del tenedor para el chorizo. En esas situaciones estuvo muy bien Julio Bonín. No hay asados sin choriqueso de short. De morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, bueno, se están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa de 6,90% y seguro gratuito por un año. Contacta con Bancopi en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. ¿Y contra quién fue el desafío, niño? Los amigos de la calle Yegros, de la radio de la calle Yegros. Sí. Ah, ¿le ganaron? Le ganamos 3-1. Muy bien, dejaron en alto entonces el... En alto. Bueno... La Agrícola Sale Seguros en Generales Heredad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Campo Sucio, del Este y ahora también el del distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora charla con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Más de repaso dentro de lo que se vendrá el fin de semana, las eliminatorias, pero está la recordación. Paraguay-Colombia. ¿Recordás algún partido? Puede ser también allá de visitante, Denis. ¿Cuál es tu memoria fresca de algún partido ante Colombia? No, los partidos locales aquí eran bastante interesantes. Siempre costaba jugar contra Colombia, no era nada fácil. En esa época tenía Colombia jugadores demasiado importantes, no sé qué nombre citarte porque no me viene en mente, porque fueron tantos partidos. Pero los de Asunción son los que más me recuerdo, que siempre era la selección colombiana tocaba y nosotros siempre íbamos fuerte en la marca. Eso es lo que más me recuerdo y bueno, ojalá que mañana... ¿Estuviste en el 2-1? Me pregunta aquí un oyente, justo me envía mensajes. ¿Tú estuviste en el del Chilaver contra Aspilla? ¿Ese partido llegaste a jugar o no? ¿No recordás? No. ¿Dónde ganamos 2-1? ¿No recordás? No estás recordando. Tenemos que buscar aquí 97, yo estaba, 97. Sí. 97, sí. Estaba en el banco, sí. Posiblemente estaba en el banco. Vamos a buscar la formación de ese Paraguay-Colombia en el 97. Sí. Allí se está moviendo ya Pancho y la no con velocidad, Luis.
Pechumilas crujientes, doradas y suaves son nutritivos y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la selección albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subillana Casi, R2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sarquendo Martínez, teléfono 220-737-8. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, Unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Un mensaje especial para Pancho, no sé, medio raro aquí. Banano te manda saludos, así nomás. ¿Cómo? Banano. Ah, el amigo, el escribano. Ah, escribano, yo no sé, aquí sí, nomás. Decirle a Pancho que le manda saludos Banano. Muy bien, un abrazo, querido. Ese es el apodo, no sé. De banana por redondo, que banano sé por qué, pero escuché banano. El escribano Serafín. Ah, saludos. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marrero, Carabón, Solín y en Bucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Seguirás en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Volvió la fiesta de descuentos más grandes del país en Tupi. Liquidamos todo hasta mañana. Descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles en Vestinas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo, reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Vamos completando a poquito, Luis, 13 con 44. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casacruter online encontrarás ofertas variadas, más beneficios. Ingresa a casacruter.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, sin que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Echa con más respaldo total. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell reviene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Toki Cecilia, su función especial para prendas deportivas, mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo, mejorar cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Inigio. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070 Albertín. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha tenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, prestigioso galardón, que premia a las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Apareció el jardinero. Muy bien. Kaku, Tony y Samudio. Esos tres dos nombres míos. Caco titular. Se confirma lo de Samudio entonces. Tony también, que ya nos avisaron hace rato, y ahora lo de Samudio, porque dudamos un poquitito. Allí, ¿cómo sería el parado del equipo? ¿Podría? Y 3 volantes va a poner ahí. 3 volantes, ¿verdad? Sí, al final va a ser entonces un 4-1 que se va a convertir en 4-3-3. Ahí pusiste bien ahí los 3 de arriba, sí, que van a bajar un poquito y ahí sería después
es lo que dijiste, Lucena, Villasanti y uno más faltaría para completar el trío. Y uno de los Romero. Y Oscar de interior podría interior ser. seguramente le va a poner. Tony quedaría como el principal, Zamudio un poco más abajo. No, por fuera. Va por fuera. Zamudio y Romero Gamarra o invertido. Ah, Zamudio por izquierda. Y ahí completaría el trío de volantes con Oscar Romero interior izquierdo. Sería Villasanti interior, Lucena fijo y Oscar por izquierda. Que ya jugó en ese puesto con Berizzo en la Copa América y en el eliminatorio. Porque ese fue el mensaje que llegó ahora, me dice. Podría preguntarle lateral por izquierda, porque de vuelta la duda. Lateral por izquierda la duda. ¿Quién es la otra opción? Alderete. Alderete. Pero creo, a mí me dijeron Martínez, pero digo nomás porque estaba viendo algunas informaciones también. Entonces. Vamos a ver si llega a tiempo la respuesta, pero igual vamos a estar atentos para lo sucesivo. Farmacias Catedral de Gastaboso, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La lavación de mueve, Rexona te protege. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Compra cómodo y a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesites a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras, carpa, exigí Keco y no cualquier cosa. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Con merchandising de la marca Keco, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugar local y sumate el equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita nuestras redes sociales y lleva lo que necesites a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. No está apareciendo, por lo menos ser reportero informante. Ahora hicimos un cruce de mensajes, a ver si llega a tiempo en los últimos minutos. Saludar a Capiatá, creo que ya saludamos, pero igual reiterar el aniversario, en la fecha del aniversario del Deportivo Capiatá. Deportivo Capiatá, 13 años para el club Capiatá, a ver si aparece el informante ante alguna duda que tenemos del equipo, pero en principio va Cacu, va Zamudio y también Tony, de las dudas que teníamos, y ver si quién es el lateral. Martínez momentáneamente en principio por izquierda. Con CNT 4.450 millones en premios, 3.500 millones en el poderoso una Subaru WRX en el grandioso Silencio. Sí, 2 Quasis y una Toyota Hilux 0 kilómetros. Anímate a soñar, pedí CNT por Amoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Flex Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate. Altos 48.000 Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirossi. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etiol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental, estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillana, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Vamos con Alejandro Chermoliev, gerente de APF. Lo último, movimiento en cuanto a las entradas. Tienen aún tiempo de comprar hoy hasta la tarde allá en el Defensores. Mañana por la mañana igualmente los detalles de cómo ingresar a la página y comprar sus entradas. Cualquier novedad acerca del equipo vamos a subir en las redes, tanto de fútbol grande como también de Monumental, a ver por la tarde el entrenamiento albirrojo. Chermoliev, a continuación, gerente de la APF. La audiencia y fútbol a lo grande, el impacto que no se puede perder.
Vamos a hablar de con relación a las entradas para mañana. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para los compañeros de la mesa y toda la gran audiencia. Bueno, contanos, Alejandro, para mañana las entradas, cómo está el movimiento público para el juego. Sí, realmente se está moviendo mucho, Arturo. Entendemos que hay muchísima gente que tenía muchas ganas ya de ir a la cancha. Después de mucho tiempo volvemos a verle a nuestra querida selección en el Defensores del Chaco. Si bien tenemos la limitación del 20% en cada uno de los sectores, vemos que mucha gente está adquiriendo las entradas. Eso nos pone muy contentos porque también sabemos que nuestro equipo necesita el aliento de todos los paraguayos para empujar entre todos este barco y poder llegar al Mundial. Seguimos nosotros a la venta en la Casa Matriz de Visión Banco hoy de 8 a 17 horas y en el Estadio Defensores del Chaco también de 8 a 17 horas. Y mañana solamente vamos a tener venta de entradas en el estadio de 8 a 12 horas del mediodía. Es importante también, Arturo, recordarle a las personas que lastimosamente los menores de edad no van a poder asistir a la cancha debido al decreto presidencial y todas las personas que quieran ir obligatoriamente van a tener que tener el carnet del hincha seguro. En caso de que sea color verde, que significa que las personas tienen la doble dosis de la vacuna, van a poder ir a los sectores de preferencia, gradería norte y platea, también VIP albirroja. Y en el caso de que las personas tengan una sola dosis o ninguna y con el resultado del test antígeno negativo, van a poder adquirir sus entradas para el sector de gradería sur. Señor Alejandro, ¿y se tiene algún número hasta este momento, algún corte en cuanto a cantidad de entradas vendidas en este momento? Vamos a tener el número en un par de horas y ahí se los vamos a compartir porque se está haciendo ahora un nuevo cierre. Pero de momento tenemos la información de que sí hay bastante movimiento de entradas. Eso sí, dejamos en claro que hay aún disponibilidad para todos los sectores, ¿verdad? Hay disponibilidad para todos los sectores, algunos menos que otros, por ejemplo, VIP albirroja, que la capacidad total de venta de entradas era de 272, en cambio sectores como platea y gradería tienen un número mayor de acuerdo a ese 20%. Lo último, al menos de mi parte, decía, todos los que van al estadio tienen que tener evidentemente el código QR del carnet digital del hincha seguro, pero eso implica que igual hay que llevar por las dudas la tarjeta de vacunación o ya no hace falta, no se va a controlar eso para ingresar. La tarjeta de vacunación solamente es necesaria para el control en el caso de que las personas tengan el carnet de color naranja, ¿sí? En el caso de que las personas tengan el carnet de vacunación, el carnet verde, no es necesario que presenten la libreta de vacunación. Sí es necesario que las personas que tengan el carnet verde presenten su cédula, su entrada ya sea digital o de forma física y su carnet de color verde. Para reiterar igualmente, Alejandro, porque consultan mucho los oyentes, hoy hasta qué hora están en el Defensores, igualmente mañana la compra de las entradas y allí en Visión Banco igualmente, Alejandro. Sí, el día de hoy, tanto en Casa Matriz de Visión Banco, que es en Avenida Santa Teresa y Concejal Vargas, y en el Defensores del Chaco, de 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y el día de mañana solamente en el Defensores del Chaco, de 8 de la mañana a 12 horas del mediodía. Excelente, entonces hasta el mediodía, mañana exclusivamente en el Defensores, mañana por la mañana hasta el mediodía solo en el Defensores y hoy en la Casa Matriz. Exactamente. Sí, y es así por el hecho de que a partir de las 12 del mediodía ya se empiezan a colocar los vallados de seguridad y ya no se le permite a las personas transitar por esos lugares. Entonces queremos evitar que las personas que vayan a comprar pasen un mal rato, por eso aclaramos que hasta las 12 del mediodía nada más van a estar habilitadas las entradas. Excelente, Alejandro. ¿Algo más para dar a conocer a la gente? ¿Está todavía a tiempo de registrarse allí en la página de hincha seguro de la APF, de ir a adquirir su entrada en la fecha o mañana por la mañana igualmente algún mensaje final, Alejandro? Es así mismo como mencionás, en la página de la APF todas las personas que todavía no posean el carnet del hincha seguro, que luego le va a servir para los partidos de Copa de Primera,
pueden acceder a la página de la APF, apf.org.pi, colocan su número de cédula, su nombre completo y en qué lugar se realizó la vacunación, y ahí automáticamente el sistema ya le tira si es carnet naranja porque tiene una dosis o ninguna, o también personas que se hayan vacunado en el exterior, y si tiene la doble dosis le va a dar el carnet verde y solamente con eso ya pueden acceder a la compra de entradas de forma virtual o de forma física. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos encontramos mañana. Gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Arturo, un gran saludo. Gracias, Alejandro Yermoliev, gerente de marketing de la APF. Monumental. Con placer y con orgullo yo les voy a presentar que se entere todo el mundo cómo es mi Paraguay. Tierra de grandes leones, pura raza guaraní, de Emiliano Fernández y su 13 Tuyutí. Al despuntar la mañana cuando van a trabajar, todo el mundo en la parada, cato este hoyo topa. Con el mate en la mano, guajeo yo saludá, mientras eran colectivos los mitao y monguetá. A las 8 de la mañana, tereré oye prepará, con remedio refrescante oye tú allá. Mientras tanto en la cocina, ña Genaro prepara el famoso y conocido y tan rico pero va. Así es mi Paraguay, tierra hermosa sin igual, puchero y boriborí, y solo y mandí. Adelante, paraguayo. Tiene fiesta y tradiciones, también tiene mucha fe. Por el 8 de diciembre tu pasica a cupé. 24 Nochebuena, 25 Navidad, todo el mundo en familia, bomba puto festejar. Cuando llega el 6 de enero, Reyes Magos ya, dejando su regalito mitad fuera o que allá. Así va pasando el año y va acercándose ya la semana de la chipa de oración y catacua. Anipe juga pelota, anipe pesa pucay, no decían los abuelos Semana Santa en Paraguay. El 24 de junio, una fiesta popular, se prepara la comida y juegos tradicional. Con el pastel mandio, el meyú y el payaguá, ya se viene nuestra fiesta, que es la fiesta de San Juan. Así es mi Paraguay, tierra hermosa sin igual, puchero y boriborí, y solo y mandí. Y así es mi Paraguay, tierra hermosa sin igual, puchero y boriborí, y solo y mandí. La audiencia y fútbol a lo grande.